ustedes pueden visualizarlo en otra oportunidad, tienen un chat para poder coordinar, digamos, algunas preguntas que tengan, algunas dudas que tengan sobre la separata, inclusive que ustedes ya cuentan, ¿sí? En su equipo que tienen aparte de los cursos, hay un equipo donde están prácticamente en la separata de todos los cursos, incluyendo los libros, ¿sí? Pero si ustedes gustan, también se los puedo proporcionar, no hay problema. No hay problema. Muy bien. Eso es la separata 3. ¿Ya? Muy bien, entonces empezamos con el curso, ya les mencioné, la unidad 3. Buenos días, Grecia. Justamente vamos a ver lo que es literatura española con lo que es romanticismo, generación del 98-27. Luego vamos a ver lo que es literatura de conquista y emancipación. Luego vamos a pasar a lo que es costumbrismo, romanticismo y el realismo en el Perú. Empezamos con lo que es el romanticismo. Recordemos que este romanticismo, justamente encontramos aquí, el romanticismo surge en Alemania en el siglo XVIII. Profesor, ¿qué fecha más o menos exacta? Bueno, exactamente no se puede brindar una fecha, o un año, mejor dicho, pero todo empieza a surgir a partir de 1770, siglo XVIII, 1770, ¿sí? ¿Y dónde surge, profe? Justamente en Alemania. Hay un movimiento que se le llama el Sturm und Drang. Voy a escribirlo, ¿ya? Significa tormenta e ímpetu. Ese grupo, ese movimiento alemán, justamente era un movimiento ideológico que estaba en contra de lo que era el racionalismo. Y el racionalismo comenzaba a, digamos, a apoyar, a contribuir con sus ideas a ese movimiento cultural, artístico, literario, por supuesto, que se llama neoclasicismo. Entonces, por eso el neoclasicismo, ¿qué predomina? La razón, impulsado por el racionalismo también, influenciado por el racionalismo. Entonces el Sturm und Drang, que estaba opuesto al racionalismo, necesitaba de un movimiento también cultural, porque ellos no iban a desarrollar cultura, ellos eran más que todo ideólogos. Entonces, por eso es que ellos impulsan este movimiento llamado romanticismo. ¿Ya? Romanticismo. Y uno de los impulsadores justamente es el conocido padre del romanticismo, que se llama Wolfgang Goethe, que ahora vamos a mencionarlo en la siguiente diapositiva. Es así que surge este romanticismo. Surge en Alemania, siglo XVIII, ya saben, 1770 aproximadamente, el año, y luego va a, digamos, llevarse a cabo en otros países de Europa, como son Inglaterra, como es Francia, como es España, inclusive llega a América, a nuestro continente. Y al Perú, profe, sí, pero no en el siglo XVIII, sino en el siglo XIX. Vamos a verlo en otra diapositiva más adelante. Bueno, en otro tema, Ahora, profe, ¿y en cada país hay un representante? Sí, en cada país hay un representante, ¿sí? Profe, pero también he escuchado que hay un máximo representante de todo este movimiento. Sí, también. Justamente en Inglaterra tenemos a Lord Byron. Lord Byron es el representante de Inglaterra. Lord Byron. Él destacó lo que es este movimiento romántico, ¿sí? Y sobre todo con una lírica impresionante. Lord Byron en Inglaterra. En Francia está el gran Víctor Hugo. Hugo no solamente es un representante francés, sino él va a ser catalogado como el máximo representante de todo el romanticismo. En general, todo el romanticismo, Víctor Hugo. Y en España, profe, en España encontramos al último romántico español, al que se rehusaba que este romanticismo desapareciera, ¿sí? Todavía seguía vigente, él ahí aferrándose, dando a conocer justamente esos sentimientos, esa visión del pasado, ese aprecio a la mujer, ¿no? Él se llama Gustavo Adolfo Bécquer. ¿Cierto? Y justamente de él vamos a hablar el día de hoy. Profe, y en América, ¿quiénes estaban? Por ejemplo, en Estados Unidos, en el romanticismo, encontramos a Edgar Allan Poe, ¿no? Que se desarrolló justamente dentro de este movimiento romántico, pero con las novelas detectivescas.
¿no? También con algunas obras de tendencia terrorífica, por así decirlo, ¿no? Bueno, y en el Perú, profe, bueno, está Carlos Augusto Salaverry, y el máximo representante de todo el romanticismo en el Perú es Ricardo Palma, ¿sí? Muy bien, haciendo esa aclaración de los representantes en Europa y en América, continuamos entonces, ¿sí? Vemos que hay una visión sobre la naturaleza. Claro, hay una forma de influencia, la naturaleza va a influenciar en los románticos. Y lo que busca es liberarse de esos modelos griegos, latinos, es decir, de lo que se llama ahora, en ese entonces, mejor dicho, en ese entonces, el neoclasicismo. Por eso es que se opone. ¿Por qué? Porque cuando habla de modelos, habla de estructuras, habla de formatos. Y el romántico o el romanticismo no aceptaba formatos, estructuras. Ellos van a justamente, que dice acá las características, dice libertad absoluta. Libertad absoluta. Rechaza todo lo clásico, por eso habla del neoclasicismo. ¿Por qué? Porque hay parámetros, hay formas, y aquí no hay ese respeto a esas formas. Ahora, hay que tener en cuenta más que justamente este romanticismo se apoya en un contexto histórico. A ver, ¿cuál es ese contexto histórico del romanticismo? Si hablamos siglo XVIII, 1770, y hay un hecho que justamente marca una diferencia, marca digamos, el fin de una época en la cual ya los reyes prácticamente en ese país ya no van a tener, digamos, preponderancia, no van a ya tomar decisiones por el pueblo. Ahora la burguesía que justamente impulsó esta revolución, o así le hemos llamado esta revolución, ¿sí? Van a ser los que van a decidir ellos quién los va a representar, quién los va a gobernar, y muchas veces la imagen de rey solamente es imagen nada más, pero no decide, ¿no? Entonces, ese contexto que se desarrolla este romanticismo es dentro de la Revolución Francesa. ¿Recuerdan? 1700, francesa, 1789. 1789. Ahí está, ¿ya? La Revolución Francesa. En ese año. Y, profe, ¿cuáles son los pilares de esta Revolución Francesa? Por ejemplo, encontramos uno de los pilares es la igualdad, el otro la fraternidad y otro pilar es la libertad, que justamente esa libertad es la que hablan los románticos, ¿sí? Lo que impulsa el romanticismo, ¿ya? Una libertad absoluta. Muy bien, vemos justamente esa nueva actitud frente a la naturaleza, de tomarla en cuenta como influencia, pero ellos van a tener su musa, los románticos tienen su musa, su fuente de inspiración, como le dicen. Y la fuente de inspiración, la musa para los románticos, ¿quién es la musa para los románticos? Ella, la mujer, ¿sí? Ella, la mujer simboliza belleza, simboliza perfección para los románticos y es una influencia para la creación artística, por ejemplo. Vinculados, por supuesto, al amor y en otros casos, ¿por qué no decirlo? Al desamor también, ¿sí? Porque eso permite crear también. Muy bien. Cuando habla otra característica, la visión del pasado, época medieval, es que va a valorar algunos elementos de esa época medieval, a diferencia del Renacimiento. Recuerden, el Renacimiento rechaza, se opone a la época medieval, ¿sí? En cambio aquí no, aquí los románticos van a tener en cuenta algunos elementos de la época medieval. Entre ellos, por ejemplo, la fe. Profe, la fe, pero la fe en Dios no. La fe en Dios no, sino la fe en el hombre, en que ellos son capaces de poder desarrollar su arte, teniendo su propia inspiración, en este caso la mujer, que es el mismo ser humano, ¿sí? Entonces ya no hay una fe religiosa, una fe, digamos, vinculada a alguien superior que me permita crear, que me permita desarrollarme, ya no ya. Es la fe en el hombre, ¿no? La fe en uno mismo, mejor dicho, ¿sí? El compromiso también es otro elemento, por ejemplo. El compromiso también es otro elemento. Eso también, ¿por qué es mencionarlo? Porque la palabra ya brindada por la persona hay que respetarla, ¿sí? Si hay un acuerdo escrito, hay que respetarlo, ¿sí? Por más que uno no quiera, si hay algo escrito, algo ya acordado, tiene que respetarse. Ese es un compromiso, por ejemplo. Y los románticos tienen esa forma de proceder, ¿no? Por palabra o por escrito. Si está acordado, no se puede romper, ¿no? Uno de ellos, ¿qué cosa es? El matrimonio, por ejemplo. El matrimonio es un compromiso,
¿sí? Y muchas veces, más que solamente palabra, muchas veces el matrimonio hay que, bueno, realizar la firma respectiva, es un contrato, como se menciona, ¿no? Entonces hay que respetarlo. ¿Y por qué les digo eso? Porque hay una obra justamente que vamos a ver el día de hoy, donde se ve ese respeto y compromiso, ¿sí? Muy bien, muy bien. Vamos a ver ahora, inclusive la otra característica es exaltación al sentimiento. Claro, es lo que va a predominar en lo que es el romanticismo. Aquí predomina el sentimiento sobre la razón, por ejemplo. Hay una cuestión de rebeldía, sí, una rebeldía no solamente literaria, sino también política, por el tema de ese contexto de la Revolución Francesa, justamente que les mencioné y les he escrito ahí en el chat. Y social, bueno, justamente lo que impulsó esta revolución, ¿no? Por la parte de los burgueses. Y el pueblo en sí, que no quería ya seguir bajo un régimen monárquico, sino una república, y con el tiempo una república democrática, inclusive pues, elegidos por ellos mismos. Muy bien, encontramos también en las características que se desarrollan géneros literarios, que justamente dentro del romanticismo. En la cuestión de España, y hablando de España, estos géneros se van a desarrollar, por ejemplo, el lírico, lo que es poesía, el dramático, con el drama, el narrativo, a través de la novela, el cuento, y sobre todo las leyendas. ¿Qué leyendas vamos a tratar el día de hoy, por ejemplo? Una leyenda que fue considerada en el examen de admisión, llamada El estudiante de Salamanca, de José de Espronceda, que de paso es el que inició este romanticismo en España. Pero muchos no lo recuerdan, pues porque no destacó, no sobresalió, como sí lo hizo el gran Gustavo Adolfo Bécquer, el último romántico español. Muy bien, justamente vamos a hablar de los representantes. En el narrativo encontramos a aquella mujer que tomó el sobrenombre de un varón. ¿Sí? Ella se llamaba Cecilia Bull de Faber y se va a hacer llamar Fernán Caballero. Profe, ¿por qué una mujer toma el nombre de un varón? ¿Por qué? Porque la mujer en aquella época no era todavía aceptada intelectualmente, por así decirlo, por la mayoría. Una minoría, claro, la aceptaba. Ahora es diferente, ¿no? Ya con el, mejor dicho, ya con el realismo se impulsó ese, ese intelectualismo de la mujer, ¿sí? Y se le comenzó a tomar más en cuenta, ya con el realismo ya, que es el siguiente movimiento que viene del romanticismo. ¿Sí? Y ahora ni hablar, pues la mujer tiene un papel preponderante en todo desarrollo social, político, cultural, etcétera, en nuestra vida misma, ¿no? Ya ha cambiado. Ahora por el tema de la llamada igualdad, ¿eh? Igualdad de género, todos tenemos los mismos deberes, los mismos derechos y hay que respetarnos unos a otros, ¿no? Cosa que tal vez antes no se tenía como el romanticismo, por ejemplo, ¿no? Una mujer tenía que llevar el nombre de varón para ser aceptada literariamente, por ejemplo. Y su obra que ella desarrolló es una novela costumbrista de la época, justamente porque recuerden que los románticos también son nacionalistas, por si acaso, ¿ya? Y van a ver mucho el desarrollo de su nación, de su país, de su entorno social, ¿sí? Y ella buscaba eso también con la novela llamada La Gaviota. La novela se llama La Gaviota, ¿ya? La novela se llama La Gaviota. Encontramos después a Mariano José de Larra con la obra justamente El Castellano Viejo. A Mariano José de Larra lo llaman Fígaro, se va a hacer conocido como Fígaro, ¿ya? Por si acaso, ese es su seudónimo, Fígaro. Y en el caso de Cecilia Bull de Faber, La Gaviota. Encontramos también aquí a José de Espronceda, quien les mencioné, que inició este romanticismo en España, con su leyenda El estudiante de Salamanca, que justamente retrata a aquel joven español, enamorador, conquistador, que luego de estar con las señoritas, las abandona, las deja. Pero se topó con una que le dijo, tú quieres hacerlo conmigo, tú deseas hacerlo conmigo, entablar una relación, primero te casas. Si no, no. Y él le va a decir, me caso. Y la va a llevar hasta el altar. Pero antes que justamente se casen, él le pide que se entregue a él. Ella se entrega a él. Y al final, cuando está esperando ella ya en el altar su llegada de él, él nunca llegó. La abandonó en el altar. Y ella, de la tristeza y la vergüenza que todo ese entorno presenció, ella se va a enfermar, como dicen, la enfermedad del alma. La enfermedad del alma le llaman, ¿no? Lo llaman de esa manera, ¿sí? En el cual ella se entristece
¿no? La depresión prácticamente también la lleva a que al final se deje morir. Y va a morir justamente este personaje, y ella va a pedirse, bueno, antes de que muera, por supuesto, va a pedir ser enterrada con su vestido de novia. Y su alma, justamente se menciona en la obra, es la que pena por la ciudad de Salamanca y que está buscando a aquel hombre que justamente le generó la muerte con su desamor, con su engaño, y lo va a encontrar a Félix de Montemar. Ella lo encuentra, ¿sí? Y él, bueno, no le quedó otra más que aceptar que sí había dejado en el altar a una mujer que no amó, que solamente quiso aprovecharse de ella. Peor todavía, ella se lo va a llevar al más allá, ¿no? Esa es la leyenda del estudiante de Salamanca. Interesante, interesante leyenda de José de Espronceda. Luego de eso encontramos a Gustavo Adolfo Bécquer, con las conocidas leyendas que ahora vamos a mencionar en la siguiente diapositiva seguro. Otro género, encontramos el género dramático, justamente encontramos a don Ángel Saavedra, que se va a hacer conocer como el Duque de Rivas, así le van a llamar, su seudónimo, el Duque de Rivas. Ya tenemos varios seudónimos, ¿ah? Fígaro, Mariano José de Larra, Cecilia Bull de Faber, así se llama, se va a hacer llamar Fernán Caballero, y ahora en el dramático, en el narrativo, en el dramático encontramos a don Ángel Saavedra con el duque, haciéndose conocer como el Duque de Rivas, sí, con su obra Don Álvaro o la Fuerza del Sino. Y también encontramos a José Zorrilla con su obra dramática Don Juan Tenorio. Clásico, ¿no? Don Juan. Sí, justamente aquí la imagen representa a Don Juan Tenorio, ¿sí? El hombre también español, conquistador, enamorador, que también, digamos, va a conquistar las señoritas y luego las va a abandonar, ¿no? Pero él quería una en especial, pero no podía estar con ella porque ella era novicia, se llama Doña Inés. Fue recluida por el padre justamente porque sabía que don Juan la pretendía, y el padre no quería que esté con él porque era apostador y tenía una vida bohemia, aventurera. Pero él, como apostaba, un día apostó con don Luis a ver cuántas mujeres conquistaban, cuántos hombres mataban inclusive, y se acaba la cuenta, ¿no? Entonces, don Juan le ganaba a don Luis siempre, por la diferencia de 10 a 15 personas más, y mujeres también, por supuesto. Y ahí don Luis le dice a don Juan: te apuesto a que no puedes conquistar una novicia. Y don Juan recordó a aquella novicia que, bueno, estaba internada en un convento, ¿sí? Y le dice: ya te apuesto, le dice, te acepto la apuesta, le dice. Pero también te apuesto algo más, le dice don Juan a don Luis. ¿Qué? Que también voy a conquistar a tu mujer. Y don Luis se molestó. Para mala suerte de los dos, las fuerzas del orden estaban buscándolos, ¿sí? Y los van a encontrar. La diferencia es que solo van a atrapar a uno, a don Luis. Don Juan logra escapar. Y don Luis estaba temeroso, porque sabía que estaba libre don Juan y que iba a cumplir parte de su apuesta. ¿A quién va a buscar? A la esposa de don Luis. La busca, la persuade, la convence y al final la conquista. Y le dice que su esposa don Luis está en la cárcel. Ella va a buscarlo, él le dice que bueno que has venido, al final ella le dice: pero ¿y cómo sabes que estoy aquí? Le dice: porque don Juan fue a visitarme. No me digas que has estado con él. Le dice que sí. Pero es una apuesta, le dice, no me dijiste nada, le dice, ¿no? Entonces ya prácticamente con eso, don Juan había cumplido parte de su apuesta. La otra apuesta era conquistar a una novicia. Iba a ir justamente a este convento a buscar a doña Inés. Para eso él se va a disfrazar de monja. Va a ingresar al convento, engañando a las monjitas, por supuesto, y encuentra a doña Inés y la va a convencer de que al final él le promete casarse con ella. Y ella, creyendo en él, porque también lo quería, sí, lo quería, va a entregarse a él, pero digamos luego se enteran de que ha estado con él en el convento, ¿sí? El padre se entera que prácticamente las monjas la han expulsado del convento por ese motivo, y el padre quiere matar a don Juan. Don Luis sale de la cárcel y sale para buscar y matar a Juan también. Lo van a encontrar a don Juan y don Juan los va a matar a los dos, a don Luis y al padre de doña Inés. Doña Inés se entera de esa muerte de su padre a manos de aquel hombre que le prometió casarse con ella, y doña Inés le va a dar la enfermedad del alma, la tristeza, la depresión. Y peor aún cuando se entera que don Juan ha huido.
que ya no hay quien le cumpla esa promesa que él justamente le dijo, ¿no? Que iba a casarse con ella. Y don Juan, estando lejos, recuerda esa promesa y le dice, no, yo voy a regresar a buscarla. Cuando regresa a buscarla, demasiado tarde, doña Inés ya había muerto. Ese es el drama de José Zorrilla llamado Don Juan Tenorio. ¿Sí? En el género lírico encontramos otra vez a José Espronceda, ya no, bueno, ya en otro género, por supuesto, dejó el lado de narrativo, con el Estudiante de Salamanca, ahora va lírico, con ese poemario llamado Diablo Mundo. Recuerden, José Espronceda inició el romanticismo en España, ¿ya? Y encontramos a Gustavo Adolfo Bécquer con las conocidas rimas. Profe, pero yo he escuchado que Rimas no es el título que le brindó Gustavo Adolfo Bécquer, no. Esa obra Rimas, publicada ya, es publicada por sus amistades. En realidad, en vida, él no publicó ninguna obra. Y recordar que Gustavo Adolfo Bécquer, de una u otra manera, le llamó a esta obra el libro de los gorriones. El libro de los gorriones. Vamos a verlo, ¿ya? Y ya luego las amistades lo van a publicar con el título de rimas. Inclusive van a adicionarle rimas o poemas extras que no son de él, porque él escribió en realidad 76 rimas nada más. Muy bien, vamos a encontrar aquí, por ejemplo, que Gustavo Adolfo Bécquer, hablando de él, nació en Sevilla y muere en Madrid, ¿sí? Él en realidad no se llama Gustavo Adolfo Bécquer, o se apellida Bécquer, en realidad se apellida Domínguez Bastida. Gustavo Adolfo Domínguez Bastida. Profe, ¿por qué Bécquer? Porque el abuelo de Gustavo Adolfo, ¿sí?, va a firmar sus pinturas, porque era pintor, sus pinturas, como Bécquer, en alusión a sus antepasados, en alusión a aquella familia que el abuelo de Gustavo Adolfo tenía, que se apellidaban los Bécquer, y los Bécquer eran una familia notable, connotada en España, en la ciudad de Sevilla. Por eso el abuelo, porque el apellido se pierde, ¿no? El apellido paterno se pierde con las hijas, ¿no? Entonces ya los Bécquer desaparecieron porque las hijas, bueno, ya no llevaban el apellido, pues, para ponerle a sus hijos, ¿no? Entonces el abuelo toma otra vez el apellido, ¿sí?, y firma sus lienzos, sus pinturas, ¿no?, sus retratos, ¿sí? Y el papá, o el hijo, mejor dicho, ¿no?, el hijo, papá de Gustavo Adolfo Bécquer, también va a firmar de esa manera, como Bécquer, ¿sí? Y los hijos, que son dos, Gustavo Adolfo y Valeriano, también van a firmar como Bécquer, ¿sí? Es una familia de pintores, una familia de, digamos, vinculada a ese arte, la pintura. Y todos los varones van a firmar de esa manera como Bécquer. Claro, después del fallecimiento de su padre y luego de la madre, Gustavo Adolfo junto con Valeriano van a pasar al cuidado de su madrina, que era su tía, y el tío, justamente que era su esposo, van a guiarlos por el camino artístico. A Gustavo Adolfo no solamente le gustaba la pintura, sino también la literatura. ¿Y por qué? Porque la madrina tenía una biblioteca llena de libros, y sobre todo en los libros de aquellos escritores románticos, ¿no?, como Wolfgang Goethe, como Victor Hugo, como Heine, por ejemplo, ¿sí? Bueno, y ellos van a influenciar justamente en Gustavo Adolfo Bécquer. Ahora, el tío le decía, a ver, tu pintura, Gustavo. Y Gustavo sacaba su pintura, qué mal pintor eres, le decía. A ver, tus poemas que has escrito, y eres un pésimo literato, le decía el tío, ¿eh? Y eso no le impidió. Valeriano, que era su hermano, lo apoyaba en todo momento y le decía, no le hagas caso, tú eres mejor que yo, inclusive le decía, ¿no? Valeriano lo motivaba de esa manera a Gustavo Adolfo. Y inclusive le dijo un día, te voy a pintar, te voy a retratar, le dijo. Y comenzó a dibujarlo, a pintarlo, y bueno, justamente esa imagen que ustedes ven aquí en esta diapositiva, ¿sí?, es el lienzo, es la pintura que realizó Valeriano Bécquer. Inclusive en la anécdota, son anécdotas, menciona de que Valeriano dijo, ¿no?, hermano, te estoy haciendo un favor, ¿eh?, estás más guapo, le dijo, ¿no? Ahí está, el gran Gustavo Adolfo Bécquer. Una gran pena va a sufrir él porque su hermano va a fallecer justamente, ¿no? Fallece su hermano y de una otra manera Gustavo Adolfo se ve golpeado. Y ya, bueno, recuerden que él supuestamente decía, ¿no?, el primero que se va a ir de los dos soy yo, le decía Gustavo a Valeriano. ¿Por qué? Porque él tenía lo que era tuberculosis. Él paraba en sanatorios tratando de curarse. Bueno, no había cura, pues había paliativos, ¿no? Pero él trataba de restablecerse del todo.
y miren, ve, fallece su hermano primero, ¿no? Bueno, en el periodo de su vida de Gustavo Adolfo, justamente vemos que, como dice aquí, obras. En vida no publicó ningún libro. Todos sus libros o sus obras son publicadas por sus amistades, ¿sí? Él, a los 20 años nada más, conoció a esta señorita, Julia Spin, que pertenecía a una familia de artistas vinculados a la ópera. Justamente era una cantante de ópera, Julia Spin, y cuando ella se rechazó, no es que ella lo rechazó, la familia lo rechazó. ¿Por qué? Porque era joven y aparte estaba vinculado a una vida bohemia, pues, a pesar de su corta edad, 20 años, ¿no? Y bueno, no tenía un arraigo familiar porque ya su madre, su padre no estaban, estaba la madrina nada más, que es cierto, tenía sus propiedades, tenía lo suyo económicamente, pero no eran de él. Entonces, la familia no veía con buenos ojos a Gustavo Adolfo. Por ese motivo es que a Julia Spin la van a alejar de él, ¿sí? Y él, bueno, continuó con su vida, pero siempre pensando que su vida pudo ser diferente con ella, ¿sí? Pero bueno, luego conoce a Elisa Guillén, que algunos por ahí, digamos, dicen, no, Elisa Guillén no existió en realidad, era un motivo para poder, digamos, tener una inspiración nada más. Pero bueno, hay escritos, ¿no? Hay escritos y justo hay una rima dedicada a ella, para Elisa, ¿sí? Para Elisa Guillén, ¿ya? Pero ella le va a ser infiel a Gustavo Adolfo Bécquer, esa relación se termina. Luego él decide, bueno, se da otra oportunidad en el amor y conoce a Casta Esteban. Y con ella se va a casar justamente. Sí, van a tener 3 hijos, pero se dice que el tercero no era suyo, es decir, también le va a ser infiel, pero eso no le importó a él. Él la quería y va a estar con ella hasta el final, prácticamente. ¿Ya? Gustavo Adolfo, en sus obras, tiene varias obras. Hay una de ellas que no le he mencionado aquí, pero se llama Cartas. Es una epístola, Cartas desde mi celda. ¿Qué, profe? ¿Estuvo preso? No, no estuvo preso, pero se sentía prisionado en los sanatorios que él visitaba para poder enfrentar lo que era la tuberculosis. Ahí está, Carta de mi celda. Y otras obras aquí, como les mencioné hace un momento, tiene leyendas y tiene rimas. En leyendas tiene 16 en total, ¿sí? Donde justamente da a conocer lo que es el paisaje español, nacionalismo romántico, ¿sí? La imaginación, en este caso, del escritor, ¿sí? Da a conocer también lo sobrenatural. Y acá tenemos la Jorca de Oro, Rayo de Luna, el Miserere, Maese Pérez el organista, el Monte de las Ánimas, por ejemplo, vinculado a lo sobrenatural. ¿Ya? Mucha imaginación, de hecho, ¿no? Bueno, esas son las leyendas, algunas leyendas que han sido consideradas ya en examen de admisión, ¿sí? En total son 16, pero, ¿ya? Y en las rimas, como les mencioné, encontramos ahí que antes él, Gustavo Adolfo, le colocó el libro de los gorriones, como les dije hace un momento, pero las van a publicar con el título de rimas. ¿Ya? Género lírico, especie elegía. Son 76 poemas en total, enumeradas en romano, ¿sí? Todas, casi todas, enumeradas en romano, casi todas, salvo 3. ¿Cuáles son, profe? Acá está, dedicado a su esposa, para Elisa, la señorita que conoció y que luego, bueno, le fue infiel y tuvo que dejarla, y su amor eterno, que era Julia Spin, que era su musa de Gustavo Adolfo Bécquer. ¿Ya? Y como dice aquí, publicada por amistades. Tema vinculada al amor, sus rimas, vinculada al amor, sus rimas. ¿Ya? Y inclusive si podemos mencionar un tema más, la creación poética del autor justamente. La creación poética, la imaginación otra vez, creación poética del autor. ¿Ya? Aquí encontramos una de las rimas clásicas de Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar, ¿recuerdan? Sí, ahora vamos a mencionarla por acá más completa, ¿ya? Muy bien. Ahí está. La rima 38 y la rima 53, ¿sí? Son importantes, por así decirlo, porque han sido tomadas en cuenta en alguna oportunidad. Sobre todo la rima 53, donde dice, volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez con el alma a sus cristales jugando llamarán.
pero aquellas que el vuelo refrenaban tu hermosura y mi dicha contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Ahí es la rima 53 de Gustavo Adolfo Bécquer. Yo les pregunto, mientras voy leyendo la otra rima, la 38, y explicando un poquito, ¿qué figura literaria encuentro en esta rima 53 en romano, ¿sí?, de Gustavo Adolfo Bécquer? ¿Qué figura literaria encuentro y qué tipo de figura es? ¿Es gramatical? ¿Es de sentido? ¿Sentido tropo? ¿Gramatical o dicción? ¿Cuál de ellas es? ¿Y cuál es? A ver, los leo, a ver. Ya mientras van escribiendo, voy explicando la rima 38. Justamente dice, los suspiros son aire y van al aire. Las lágrimas son agua y van al mar. Dime, mujer, cuando el amor se olvida, ¿sabes tú dónde va? Justamente esa rima 38 forma parte de una canción. A ver, los que son salseros, hay una canción que se llama Gitana, ¿sí? Y justamente este cantautor va a tomar parte de la rima de Bécquer y la va a colocar en esa canción llamada Gitana. Sí, gitana, gitana, ¿no? Gitana, gitana, ¿no? Esa canción, ¿has escuchado, no? Una salsita antigua. Muy bien, muy bien. Ya, las leo, vamos. ¿Qué figura? Sentido, tropo, gramatical, dicción, vamos. Yo sé que todavía estamos en horas de la mañana, muy temprano, 8:30, ¿no? Pero cuando tenemos nosotros, digamos, objetivos, la hora es lo de menos, ¿no? Vamos, las leo, los leo. ¿Qué figura encuentro en Volverán, Las Oscuras, Golondrinas? Inclusive fue un ejemplo que yo coloqué en una diapositiva de figuras literarias, que es la unidad 1 que hemos visto antes. A ver, les voy a ayudar un poco, a ver. Vimos figura de sentido tropo, 4. Metáfora, símil, antítesis e hipérbole. 4 figuras de sentido vimos, nada más, sentido tropo, nada más vimos. Y luego vimos 6 gramaticales o de dicción, la anáfora, el polisíndeto, el asíndeto, la elipsis, el epíteto, el hipérbato. 6. Total 10. ¿Cuál de esas figuras encontramos aquí? Muy bien, Mía, el hipérbato, el hipérbato, el hipérbato. Volverán, empieza con un verbo, entonces no empieza con el sujeto, después no sigue el predicado, no sigue el verbo, entonces no hay un orden sintáctico, hay una alteración de ese orden, hay un desorden, por lo tanto es hipérbato y es una figura gramatical o de dicción. ¿Ya? Muy bien, Mía, gracias. Continuamos entonces, continuamos. Y ahora, ¿hay alguna pregunta, alguna duda sobre el romanticismo español? Algo que quieran tal vez escribir, comentar. Ya saben que el chat es para ello, para aclarar dudas. Si nos equivocamos, equivoquémonos aquí, aquí en la clase, y aclaramos la duda. No hay problema, pero en el examen no. Esa es la idea justamente de estas clases que tenemos nosotros, ¿sí? Tratar de aclarar dudas, adquirir conocimientos, reforzarlos. Esa es la idea de las clases que tenemos. Muy bien, Jafet, gracias. Entonces, continuamos entonces. Vamos a entrar a la generación del 98, ¿sí? Este señor, ¿no? Con su sombrerito, sus lentes, su barbita blanca. Qué interesante look. Bueno, decadencia justamente cultural de España en 1894. Sí, profe, pero dice 98. Claro, es que ya España en 1894 pierde sus últimas colonias de Cuba, Filipinas y Puerto Rico. Profe, ¿qué tiene que ver que pierde sus colonias con esa decadencia cultural? Ya conversamos en clases anteriores, le mencioné justamente de que cuando un país entra en crisis económica, perjudica el aspecto social y este aspecto social perjudica también el aspecto cultural. ¿Por qué? Porque la sociedad está involucrada por familias y si las familias tienen golpes económicos, no tienen cómo sustentarse, culturalmente se van a ver afectados porque no van a poder. Si ya la educación que brinda el Estado no es la, digamos, la adecuada, ¿no?, la ideal, por así decirlo, imagínense golpeado económicamente encima, ¿no? Entonces, España pasó por esa crisis, ¿sí? Esa crisis económica, social, cultural, vinculado justamente a la pérdida de sus colonias. ¿Por qué, profe? Porque ya no llega ese ingreso económico a ese país español por parte de Cuba, de Filipinas y Puerto Rico. Ahora ellos están a manos de Estados Unidos. España pierde
y Estados Unidos gana estas colonias. Claro que al final Cuba se va a llevar su revolución cubana y va a tratar de ellos mantenerse, claro, ya de Estados Unidos no, sino con Rusia y China luego, ¿no? Pero bueno, es parte de la historia. Ahora, entonces los españoles estaban golpeados culturalmente, ¿sí? Desanimados, desmoralizados, como dice aquí, el pueblo desmoralizado, ¿sí? Y por ese motivo, en 1898, 4 años duraron justamente todo ese periodo de tratar de restablecerse moralmente, culturalmente, como familia, como sociedad, con la economía, ¿sí? Surge esta generación de 1898 para rescatar, dice, el valor nacional. Rescatar el valor nacional, restaurar España, reconstruir España también dicen, ¿sí? Entonces, es el motivo principal de esta generación del 98, de 1898. Y profe, hay influencia, claro, hay influencia, por ejemplo, de los autores del siglo de oro, ¿sí? Vinculado justamente a ese futuro que buscan ellos, que es rescatar el valor nacional. Pero va a haber la crítica, va a haber crítica, van a aparecer algunos críticos representantes de esta generación que van, un momentito, van a decir, está bien, la influencia de los autores del siglo de oro, de Cervantes, de Lope de Vega, Calderón de la Barca, de Francisco Salinas, no sé, todos ellos que forman parte, ¿no?, de esa generación del siglo de oro español, ¿no? Garcilaso de la Vega, Juan Boscamo, todos ellos, ¿no? Pero vamos al punto y decir, ellos ya no están, estamos nosotros. Ya no estamos en el siglo de oro donde España tenía económicamente una buena solvencia económica, donde tenía colonias justamente que aportaban económicamente, ya no lo tiene. Estamos nosotros. Entonces, como nosotros vamos a salir adelante. Eso lo dice uno de los representantes que se hace, bueno, lo van a llamar Azorín, y él inclusive manifiesta en su obra, en su ensayo, Al margen de los clásicos. Ahora vamos a comentarlo. Profe, ¿solamente influencia de los autores del siglo de oro? ¿Alguien más influye? Sí, también la influencia del modernismo. La influencia del modernismo. 1898. Profe, ¿y ese modernismo cuándo aparece? Bueno, surge, inicia con la publicación de una obra llamada Azul en Chile, en el año de 1888, por el nicaragüense, ¿sí?, Rubén Darío. O sea, se llama Rubén Darío, ¿no? Félix Rubén García Sarmiento, ¿no? Rubén Darío. Lo vamos a ver en otra clase, no hay problema. Y él justamente va a llevar su movimiento original de América a España, él mismo. Y se va a reunir con muchos escritores de esta generación del 98, por eso la influencia. Muy amigo de Antonio Machado, integrante de esta generación del 98, muy amigo de Valle Inclán, que es integrante de esta generación del 98, muy amigo de Juan Ramón Jiménez, que también inclusive le propone Rubén Darío el título de un poemario, Almas de Violeta. Ahora vamos a mencionar. Especies, profe, que desarrolló la generación del 98, tiene ensayo, poesía, novela, y bueno, el género es, ya saben, el dramático. Bueno, en el caso de representarlo, a través del teatro, ¿ya? A través del teatro. Características de la generación del 98, encontramos lo que es el patriotismo, ¿sí?, porque buscan rescatar el valor nacional. La actitud crítica, lo que les mencioné, ya no hay autores del siglo de oro, ya no hay Fray Luis de León, no hay Calderón de la Barca, ya no hay ya. Entonces, con ellos tienen que salir adelante, esa es la actitud crítica que van a tener. Y el símbolo de esta generación del 98 es el Quijote, aquel personaje que idealizaba, ¿cierto? Idealizaba su realidad, ¿no? Interesante, ¿no? Y justamente la idea era mejorar esa situación en la cual se encontraban ellos, ¿sí? Muy bien. Profe, ¿y esa imagen que ha colocado ahí, de quién es? ¿Quién es ese señor? ¿Quién es ese representante? ¿De quién me dice? ¿Quién es? Él es el líder de esta generación del 98, el líder de esta generación del 98. ¿Saben quién es el líder de la generación del 98? Le decían el cisne de Bilbao también. El filósofo de esta generación del 98 también le decía. Él se llama Miguel de Unamuno. Ese señor que acaban de verlo ahorita, ¿sí? Él se llama Miguel de Unamuno. Jefe, líder de la generación del 98, conocido como el Cisne de Bilbao,
filósofo de esa generación, ¿sí? Él va, digamos, como una persona mayor, va a orientar y guiar a todos los demás jóvenes, como era Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado, el mismo Azorín. José Martínez Ruiz también va a seguir a Miguel de Unamuno, un hombre muy ilustre, muy intelectual de la época. Muy bien, en ensayo encontramos la agonía del cristianismo de Miguel de Unamuno, donde justamente manifiesta que es un problema más esa decadencia cultural, ¿no? Ya las personas no quieren ser cristianos. Ahora hay una religión protestante vinculada más que todo a otro, bueno, hay un solo Dios, ¿no? Pero algunos se crean con otros nombres, ¿no? Entonces, aquí él ya señala que acá también hay una forma de decir que hay una decadencia cultural porque ya las personas no quieren ser cristianas, ¿no? Y eso es una crítica, por supuesto, para la sociedad, porque es parte de su cultura, ¿no? Muy bien. Después encontramos la vida de Don Quijote y Sancho, otro ensayo vinculado justamente a estos dos personajes, que uno simbolizaba el idealismo y el otro el materialismo o la practicidad justamente que se le da en los hechos de su día a día, en su vida cotidiana, ¿no? Y cómo se relacionaba uno con el otro, ¿sí? Complementos, ¿no? Complementos. Muy bien, y en novela encontramos La tía Tula, que es un homenaje a la mujer del pueblo vasco, la mujer vasca, como dicen, ¿no? Pero la tía Tula, digamos, no solamente habla de la mujer del pueblo vasco, de la mujer en realidad. ¿Quién es la persona más importante en una familia? ¿Acaso no es la mujer? ¿No es la mamá? Claro, ella es la base, el cimiento, el pilar, quien justamente educa, cría, por así decir la palabra, ¿sí? Eh, es un soporte a los hijos, inclusive para el esposo también. Entonces, ella es, digamos, el personaje principal de una familia, ¿sí? Y en base a ella gira todo, ese desarrollo cultural, emocional, biológico, ¿por qué no decirlo? Porque ella inclusive también en la primera etapa de la vida daba de amamantar. O sea, es un complemento a esa familia y un sustento total que da la mujer. Y eso lo plantea con esa visión Miguel de Unamuno, ¿no? Que ella es la responsable y por ese motivo hay que darle todo el apoyo a la mujer, ¿no? Y bueno, con el tiempo vemos que es cierto, ¿no? La mujer es un pilar importante para el desarrollo de una sociedad, ¿sí? Y el hombre, profe, ¿por qué el varón no? El varón es un complemento, pues. Somos complemento y es cierto, podemos ser importantes en algunas cuestiones, ¿sí? Pero la mujer cumple un papel preponderante, ¿sí? Muy bien, vemos en la novela lo que es justamente otra obra llamada Niebla, donde el personaje se resiste a morir en la obra y más bien se revela a su autor, a Unamuno. Inclusive lo desafía y le dice, tú me podrás matar aquí, pero viviré en la mente de las personas cuando lean esta obra, ¿sí? En cambio, a ti, ¿cuántos te recuerdan? ¿Cuántos recuerdan al autor más que al personaje? Interesante lo que plantea, ¿no? Su personaje en la obra Niebla de Unamuno. Profe, ¿por qué dice Níbola? Bueno, él, Miguel de Unamuno, quiso crear otra especie literaria, narrativa, por así decirlo. No quería que sea novela, sino que se llame Níbola. Y los críticos le dijeron, pero Níbola no es igual que novela. Sí, pero yo quiero decirle Níbola. Novela, le dijeron. Y bueno, al final quedó en novela, ¿no? Pero él quiso instalarle Níbola. Ahora, su complemento de Unamuno, ¿sí? Es justamente José Martínez Ruiz, que llegó de Francia para contribuir con ese desarrollo cultural. Pero Azorín era un hombre muy mordaz, muy crítico, muy agudo en su forma de dar a conocer lo que estaba mal y lo que había que corregir. Y si estaba bien, mejorarlo todavía, ¿no? Eso es la crítica, ¿no? La crítica es eso, para mejorar. Azorín, como se hacía llamar, o lo van a llamar, sí, él va a desarrollar ensayos. La ruta de Don Quijote, por ejemplo. ¿Cuál es el camino del Quijote? ¿Cómo llegó a ser y por qué motivo también él al final va a recobrar la cordura, inclusive, y por qué el personaje muere, ¿no? ¿Cuál es el motivo? Muy bien. Encontramos también Confesiones de un pequeño filósofo, con un contenido afrancesado. Recordemos que él, les comenté, él venía de Francia y acá hay un contenido afrancesado, inclusive palabras en francés, ¿sí? Y la obra, el ensayo más importante de José Martínez Ruiz para deslindar los personajes o representantes del siglo de oro
con los de la generación del 98 es Al margen de los clásicos. Es un ensayo al margen de los clásicos. Y en novela, profe, su novela se llama Don Juan, en alusión a aquella obra dramática de José Zorrilla, llamada Don Juan Tenorio. En alusión, no es la misma, por si acaso, en alusión. Después encontramos a Antonio Machado, el poeta de la generación. Él es el poeta de la generación del 98, con su obra Soledades. Profe, Soledades, me suena. También había otra obra, Soledades, en el Siglo de Oro. Claro, en el Siglo de Oro, Luis de Góngora y Argote, en su periodo oculto, en su periodo oscuro, conocido como el Ángel de las Tinieblas, ¿recuerdan? En ese momento, él crea este poemario llamado Las Soledades, pero muchas veces ponen soledades nada más. Entonces, profe, si hay una pregunta en admisión que me dice, ¿quién autor de Soledades? A ese es Antonio Machado. Y no creo que le pongan también ahí a Luis de Góngora, porque sería ambiguo. Y en todo caso, para evitar la ambigüedad, como les dije, les estoy diciendo ahorita, y esa oportunidad también les dije, también esa oportunidad de recordar a Antonio Machado, la obra de Luis de Góngora y Argote, ¿sí? Yo voy a poner Góngora mejor, porque se pone Góngora, se llama Las Soledades. Pero a veces muchos ya le quitan las y soledades nada más, ¿no? Para diferenciar de la obra de Antonio Machado, ¿ya? Haciendo esa aclaración siempre, ¿no? Muy bien, luego encontramos otro poemario como Campos de Castilla, donde justamente el amor a la tierra, ¿no? El amor a la ciudad de Castilla, justamente, el nacionalismo impregnado en Antonio Machado, el poeta de la generación. Y aquí encontramos al primer premio Nobel, porque hay dos premios Nobel en esta generación del 98. El primero de ellos es Jacinto Benavente, premio Nobel 1922, máximo exponente del teatro, del género dramático. Obras, Los intereses creados, La ciudad alegre. Encontramos a Pío Baroja, novelista, El árbol de la ciencia, Caminos de perfección. Son autores, y aquí, como les mencioné, es el primer premio Nobel de esta generación del 98. Encontramos ahora a Juan Ramón Jiménez. Profe, y a veces preguntan, ¿quién es el máximo representante de la generación del 98? Porque siempre hay uno que sobresale, destaca más que otros. Sería Juan Ramón Jiménez. Y el líder, profe, lo dijimos, Miguel de Unamuno. Hay una diferencia, ¿sí? Juan Ramón Jiménez inclusive es conocido como el andaluz universal. Él nace en la ciudad de Andalucía, en un pueblo llamado Moguer, en el pueblo llamado Moguer, ¿sí? Llegó a ser premio Nobel en 1956, ¿sí? Él vivió una vida tranquila, sin sobresaltos, pero sí, cuando estalló la Guerra Civil Española, él tuvo que salir de España y refugiarse en América. Y luego, bueno, y cuando estuvo en España, muy joven él, sí, antes de irse a América, cuando estalló la Guerra Civil Española, conoció a Rubén Darío, como les comenté, e inclusive le propuso el título, ¿no? Almas de Violeta. Sí, Rubén Darío se lo propone y él le coloca ese título. Otros poemarios, Eternidades, Ninfas. Y bueno, lo que él sí le va a marcar mucho es la muerte de su padre, a quien él admiraba y quería mucho, ¿sí? Y eso hace que él enloquezca, mejor dicho, por la muerte de su padre. Y en ese estado de locura, delirio, escribe un poemario llamado Rimas, ¿sí? Que no tiene nada que ver con las rimas de Gustavo Adolfo Bécquer. A veces hay obras homónimas, ¿no? Homónimas. Es como decir la metamorfosis o las metamorfosis, ¿no? Algunos inclusive le quitan las y solamente me ponen metamorfosis nada más, que es de Ovidio, ¿sí? Y la metamorfosis es de Franz Kafka. Diferente, ¿no? Muy bien. Seguimos entonces. Y la obra que, digamos, marcó un paradigma lírico en lo que es la generación del 98, como una prosa poética, así le llaman también, es Platero y yo. Género lírico, especie elegía, 138 poemas. También le dicen prosa poética, ¿ya? Narra en primera persona, o sea, el mismo autor, en primera persona, el tema vinculado al paisaje de Moguer, donde justamente nació Juan Ramón Jiménez, ¿sí? Los personajes, Platero, ahí está Platero, el burrito, ¿sí? El dueño, los niños gitanos, un médico Darbón, se llama Darbón, bueno, son
personaje secundario, ¿no? Profe, ¿y por qué es una elegía? Porque lo añora, hay nostalgia, hay tristeza, y al final comenta justamente la muerte de Platero, ¿sí? Por comer una mala hierba. Lo llevó al veterinario, es decir, al médico veterinario, y ya no pudo salvar la vida al gran Platero. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Vamos a la generación de 27. 1927, tricentenario, justamente se va a conmemorar el tricentenario de la muerte de Luis de Góngora y Argote. Estos poetas nacen justamente en 1900, por ese motivo son parte de una generación. También ellos se van a llamar la generación Franco. ¿Por qué? Porque se enfrentan a este dictador. Participaron de la Guerra Civil Española, enfrentándose a ese dictador justamente. Las características: cultivan la poesía lírica, pero una poesía lírica, miren, de dos tipos. Una pura y la otra social. Y esa, digamos, aparición de una poesía pura social es la influencia de un movimiento. 1927, ¿qué siglo es? 1927, ¿qué siglo es? Vamos, los leo. ¿Qué siglo es? Nos van a la hora, vamos. ¿Qué siglo es? 1927. Recuerden, casi mía, casi. Cuando vean estos dos primeros dígitos, en cualquier año, los dos primeros dígitos le sumo uno más. Y ese es el siglo. Acá sería siglo XX. ¿Ya? Siglo XX. Muy bien, mía, siglo XX. Entonces, encontramos justamente, cuando hablamos del siglo XX, ¿qué movimiento surgió en el siglo XX? Va a surgir el vanguardismo. Y justamente con ese vanguardismo es el que va a influenciar a esta generación. Entonces, profe, a la generación del 98 influenció el modernismo y a la del 27 el vanguardismo. Justamente aquí menciona ruptura con lo tradicional, influencia el vanguardismo, ¿sí? Y es más, cuando habla de vanguardismo, dos tipos de poesía, pura y social. ¿Qué más? Se defiende el verso librismo, influencia el vanguardismo, ¿sí? Apego a la belleza formal, influencia del vanguardismo. Bueno, son características justamente de esta vanguardia, esta generación de 1927, la generación de 27 nada más. Paradigmas: Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez. Son los modelos a seguir en el campo lírico, porque recuerden que la generación de 27 desarrolla lírica, son poetas. ¿Inspirados en quién? En Luis de Góngora y Argote, porque quisieron conmemorar su muerte por los 300 años de ese episodio de Luis de Góngora y Argote. No hay guía, no hay líder, solamente encontramos aquí representantes y uno siempre destacó más que otro, como lo es Federico García Lorca, por ejemplo. Representantes aquí: Pedro Salinas con su obra La voz a ti de vida, Razón de amor. Pedro Salinas, conocido como el poeta del amor. Encontramos a Rafael Alberti con Marinero en Tierra, el Adefesio también, dedicado a Franco, justamente ese general Franco que era el que causó esa guerra civil en España. Encontramos a Gerardo Diego, que desarrolló un ismo del vanguardismo en España, llamado el ultraísmo, donde justamente ese ultraísmo desarrollaba lo que era las figuras literarias, ¿sí? Obras: Romancero y la novia, Via Crucis. Encontramos aquí a un premio Nobel. La generación del 98 tiene dos premios Nobel, Jacinto Benavente y Juan Ramón Jiménez. 1922, Jacinto Benavente; 1956, Juan Ramón Jiménez. Y Vicente Aleixandre es premio Nobel 1977, La destrucción o el amor. ¿Ya? O el amor, ¿eh? O el amor. Vicente Aleixandre. Y encontramos después a Damaso Alonso con estudios gongóricos o gongorinos. ¿Ya? Muy bien. Acá las imágenes de ellos, cada uno, para que los conozcan tal vez. ¿Ya? Muy bien. Seguimos y vamos a hablar ahora de gran Federico García Lorca. ¿Sí? Él es el máximo poeta y dramaturgo de esta generación del 27, máximo representante del teatro de esta generación del 27. Él muere fusilado, es cierto, por ese general Franco. Lo va a mandar a fusilar porque él era uno de los más protestantes de esa generación. Y el general Franco, para tenerlo como, digamos, como ejemplo, para que los demás no sigan protestando, lo va a mandar a fusilar, con la excusa de que él estaba denigrando, estaba
llevando ideas equivocadas a la juventud sobre lo gitano, sobre la vida libertina, sobre la homosexualidad, decía, ¿no? Miren, todo eso criticaba a este general Franco, y por eso ahí se lo fusila. Mentira, lo fusilaba porque era un opositor muy reacio, ¿sí?, que tenía este general, y por ese motivo lo manda a fusilar en la plaza de Fuente de Vaqueros. ¿Y ustedes creen que con eso hizo que la juventud no siga protestando, que el pueblo no siga, peor todavía, siguió protestando, más todavía? Por eso al final lo derrocaron también. Muy bien, en sus obras de Federico García Lorca encontramos en el género dramático, ¿sí?, teatro, lo que es la especie de tragedia, la trilogía lorquiana le llaman. Trilogía lorquiana. Está Yerma, La casa de Bernarda Alba y Bodas de Sangre. 3 tragedias. Cada una de ellas, por separado obvio, ¿sí?, presenta los temas del amor, la venganza y la muerte. Los 3 en Yerma, los 3 temas en La casa de Bernarda Alba, los 3 temas en Bodas de Sangre. Los símbolos, también se habla de una simbología lorquiana. El viento, la luna, la navaja, por ejemplo, también encontramos. Eje temático, todo vinculado al destino trágico del hombre. La trilogía lorquiana, de Lorca, lorquiana le llamo. Voy a escribirlo, lorquiana. Federico García Lorca, así le llama. Está Yerma, La casa de Bernarda Alba y Bodas de Sangre. Cada una de estas tragedias, por separado, ya saben, encierran estos 3 temas. Por eso le llaman la trilogía lorquiana. Aquí encontramos, por ejemplo, esta imagen que ven aquí. El novio, la novia y Leonardo. ¿Personajes de qué obra es? ¿Cuál de estas obras de la trilogía lorquiana representa donde se encuentra el novio, la novia, Leonardo, la madre inclusive también está ahí, ¿sí?, donde aparece la luna, donde aparece una anciana que representa también la muerte, los caballos que simbolizan la pasión? Bueno, todo eso se ve en una tragedia. ¿Cuál de esas tragedias se ve? ¿En cuál de ellas? Vamos, encontramos el novio, la novia, Leonardo, la madre, son personajes de esa obra. ¿Recuerdan? El novio, la novia, claro, Angeli, Bodas de Sangre. Muy bien, mía, yo no lo escribo entonces, ya, ustedes saben ya. Muy bien. En el lírico encontramos, Angeli, muy bien, Bodas de Sangre, claro que sí, Bodas de Sangre. Hasta ahí es en tragedia. Y en el lírico encontramos Poeta en Nueva York. Justamente se buscaba resaltar la imagen de la mujer negra, ¿sí? Federico García Lorca estaba en contra de la discriminación racial, por color de piel, ¿sí?, económica o por la vida que uno llevaba, porque él era gitano, recuerden. Y nadie podía criticar su estilo de vida, era su forma de vivir. Mientras no perjudique la de los demás, bienvenido sea, decía Federico García Lorca. Y en esta obra, en este poemario Poeta en Nueva York, justamente retrata eso, ¿sí? Encontramos también otro poemario llamado Romancero Gitano. El género lírico. Características son 18 romances, 18 poemas, 18 romances, 18 poemas, comprendido por versos octosílabos. Tema, pasión, vida, persecución de gitanos. Eso encontramos en lo que es Romancero Gitano. Profe, también se ve el tema de la infidelidad, claro. Hay un romance que se llama La casada infiel. Me la llevé a Río, ¿no?, creyendo que era soltera, pero estaba casada. La casada infiel. Es uno de los romances más, digamos, leídos de Federico García Lorca, que forma parte de Romancero Gitano. Es uno de los 18 romances de Federico García Lorca. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? Pasamos a lo que es literatura de la conquista. Justamente encontramos esos años, 1532 a 1556. Gracias, Angeli. ¿Qué siglo es ese? 1532 a 1556. ¿Qué siglo es? Vamos, acabamos a ver hemos hecho un ejemplo ahí, ¿no? ¿Qué siglo es 1532 a 1556? ¿Qué siglo es? Y los españoles nos van a conquistar. Mentira, pues nos invaden, pero el término está ahí. 16, muy bien, mía, 16. Le sumamos uno más, ¿cierto? Al 15, ¿no? Muy bien, Angeli. Es así que, de una u otra manera, los conquistadores o invasores, entre comillas, muy bien Grecia, muy bien Ana,
de una u otra manera van a venir y van a aprovecharse de que dos incas estaban enfrentados, Atahualpa y Huáscar, en una guerra civil incaica. Y es más, también conocieron que habían pobladores, o pueblos mejor dicho, que estaban en contra de los incas, su forma de gobernarlos, los chancas, los huancas, los achapoyas, bueno, ustedes saben eso por historia. Y todo eso van a aprovechar estos conquistadores, entre comillas, que son invasores y que se aprovecharon de nuestras riquezas. ¿Sí? Muy bien, nuestros recursos, ¿no? Ellos llegan y destruyen, van a destruir los españoles toda la organización incaica. Realizan cruzadas religiosas, hay imposición de la lengua española, la guerra civil no solo de los incas, después también de los españoles, se enfrentan almagristas y pizarristas, por ejemplo, ¿sí? Todo esto se da y por ese motivo se lleva a la conquista de estos españoles, la invasión de estos españoles. Esa literatura que se desarrolla en esta época de la conquista es una literatura que se fundamenta en lo que sucedió en el Tahuantinsuyo. Y la temática, la motivación de desarrollar esta literatura de la conquista es más histórica que religiosa, que literaria inclusive, más histórica, basada en la historia. Y va a haber dos momentos, momento de contacto inicial y consolidación. De contacto inicial hay una corriente, bueno, más que todo popular, así la llaman, dada por los soldados. Los soldados cuando llegan aquí, justamente como parte de la invasión, ellos van a desarrollar esta corriente popular. Un lenguaje regional, local, coloquial, y la forma de expresarse a través de coplas y romances. Profe, ¿qué cosas van a conocer con coplas y romances? La vida colectiva, amor, alegría, ¿sí? Y bueno, parte de su día a día, dan a conocer en sus coplas y romances. A diferencia del periodo de consolidación, ¿sí? Donde ya prácticamente aquí ya no hay una corriente popular, porque ya los almagristas pizarristas se habían enfrentado, estaban en esa disputa por los recursos, por las riquezas, y los españoles dijeron no, vamos a enviar gente profesional ahora que administre las riquezas, los recursos allá, y luego nos envían a nosotros ya de frente el dinero, por así decirlo, ¿no? La parte económica, los recursos, las riquezas, pero ya de otra manera, ya no como ellos que se pelean por quién tiene más, quién tiene menos, ¿no? Entonces, prácticamente aquí ya es una corriente erudita, donde llegan funcionarios, misioneros, administradores, que van a organizar justamente todos nuestros recursos, todas nuestras riquezas, todo, y van a implantar una colonia con el tiempo, ¿sí? Y ellos, justamente, la forma de expresarse es a través de la crónica. O sea, profe, en el primer momento lo hicieron con coplas y romances, y de contacto inicial, y en el de consolidación a través de la crónica, sí. Y para hacer una crónica necesito tres elementos: historia, novela y ensayo. Y un orden, por eso habla de cronología en el tiempo, un orden en el tiempo. ¿Y a quién se comunica con a quién se comunica con la crónica? ¿A quién se le informa? Se le informaba al rey. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, la crónica de Felipe Guamán Poma Ayala, nueva crónica de un gobierno de los incas, era comunicado, era un documento, una crónica que iba a ser informada justamente al rey Felipe III, ¿no? Bueno, la crónica tiene parte objetiva y subjetiva. Lo subjetiva vinculado a la imaginación, a la fantasía, por supuesto, ¿no? Como parte de lo que es la novela, por ejemplo, que son hechos reales imaginarios. El ensayo también es parte subjetiva. La historia sí es parte real, objetiva, ¿no? Muy bien. Cronistas, profe, hay cronistas españoles, indígenas y mestizos. En los españoles encontramos a Pedro Cieza de León, el príncipe de los cronistas españoles, con su obra El señorío de los incas. Encontramos a Pedro Sarmiento de Gamboa, con historia índica, su crónica. Juan de Betanzos, con su crónica, Suma y narración de los incas. La imagen corresponde a Pedro Cieza de León, conocido como el príncipe de los cronistas españoles. En los indígenas, ahí está, Felipe Guamán Poma Ayala, Nueva Crónica Buen Gobierno, Tito Cusi Yupanqui, Juan Santa Cruz Pachacuti, es indígena por si acaso, ya es un cronista indígena. Su obra, Relaciones de Antigüedades de los Incas. En los mestizos, es decir, padre de españoles y madres nacidas aquí, en nuestro territorio, encontramos al padre Blas Valera, con su obra Historia del Perú Antiguo. Encontramos al Inca Garcilaso de la Vega con comentarios reales de los incas. Y justamente vamos a hablar de uno de ellos, el Inca Garcilaso de la Vega, conocido como el primer mestizo biológico y espiritual de América.
O también le dicen el príncipe de los escritores del Nuevo Mundo. Fue bautizado como Gómez Suárez de Figueroa por el abuelo. Profe, ¿por qué no Garcilaso de la Vega? Porque su padre era un soldado noble, un soldado español, y no podía tener un vínculo matrimonial con alguien que no sea de su país. En ese caso, él se llamaba Sebastián Garcilaso de la Vega, primo del poeta español, recuerdan, Garcilaso de la Vega, escuela italiana, ¿ya? Y él a él más bien lo van a enviar a España para que se case con una española ya, no con alguien de nuestro territorio, porque la madre de el Inca Garcilaso de la Vega, como después se va a llamar él, ¿sí? Es una princesa inca llamada Isabel Chimpuogyo, por ejemplo, ¿sí? Bueno, al final el padre que estuvo en España, ¿sí? Va a reconocer a su hijo, pero dejándole una herencia, es la forma de reconocerlo, le deja una herencia y él va a reclamar esa herencia a España. Y por ese motivo ya no quiere llamarse Gómez Suárez Figueroa, sino ahora quiere llamarse Garcilaso de la Vega, como su padre. Pero había un homónimo con el español. Entonces, como él tenía parte de nuestra sangre, en este caso inca, justamente anteponer esa palabra, ¿no? El Inca Garcilaso de la Vega, para diferenciarlo de aquel poeta español. Recibió doble educación noble por parte de los incas, con los amautas, y por parte de los españoles, bueno, con sus docentes, sus maestros, ¿no? Sus pedagogos, ¿no? Ahora, dominó ambos idiomas, el español y el quechua, ¿sí? Y él, como les dije, buscando el reconocimiento por parte de su padre y la herencia de que su padre le había dejado para sus estudios, se fue a España. Y él va a buscar ese reconocimiento en España y bueno, va a morir allá. Obras, tenemos traducciones, diálogos de amor. Traducción, diálogos de amor, de León de Hebreo. Esa obra pertenece a León de Hebreo, de la época del Renacimiento todavía. Bueno, estamos en el Renacimiento español, ¿no? Es cierto, profe, siglo XVI, ¿qué se dio en España? El siglo de oro, pues con el Renacimiento y luego el Barroco, ¿recuerdan? Si usted le pregunta quién es el autor de Diálogos de Amor, el autor de Diálogos de Amor es León de Hebreo. Si le dicen quién tradujo Diálogos de Amor, ese es el Inca Garcilaso de la Vega. ¿Ya? Ya saben cómo fue bautizado, como Gómez Suárez de Figueroa. Bueno, en el libro de historia encontramos la Florida del Inca, que es como una epopeya, ¿sí? Donde justamente da a conocer la expedición de Hernando de Soto en nuestro territorio, donde él justamente da a conocer esa pugna entre los incas y hay pueblos que estaban disconformes con ellos. Es equivalente, dice, al poema épico llamado La Araucana, de Alonso de Ercilla. ¿Recuerdan La Araucana, Alonso de Ercilla? Poema épico, Renacimiento, ¿sí? Justamente español. Bueno, lo comentamos cuando hablamos de especie épica, poema épico, ¿no? Muy bien. Qué más encontramos justamente en su crónica? Los comentarios reales de los incas. Acá está una imagen de la portada. Consta de dos partes. La primera, publicada en Lisboa, 9 libros, donde habla de los incas. Todo sobre los incas, sus leyes, su religión, su gobierno, literatura, costumbres, y durante lo que sucedió en la conquista, antes de la invasión, ¿ya? Antes de la conquista. Y la segunda parte, publicada en Córdoba, 8 libros, pero ya es póstuma. Es póstuma. Murió y no logró publicarla. Después de su muerte van a publicarla, pero ya no como los comentarios reales, sino con el nombre de Historia General del Perú. Narra la conquista, las guerras civiles entre incas, también españoles, ¿sí? Ese imperio incaico, él dice, es una sociedad ideal, gobernada con unas cuantas leyes, nada más. Y la sociedad, entre ellas se respetan. Pero había unos disconformes que al final van a sumarse a esa invasión, ¿no? Pero bueno, también se ven relatos como las leyendas de Manco Cápac y Mamaogio, los hermanos Saya, y aquí justifica la conquista española, inclusive también da algunas palabras a su padre, ¿no? Por qué motivo se habían distanciado, ¿sí? Y también digamos que lo disculpa, ¿no? Como una disculpa a su padre también por lo que habían sucedido justamente, ¿no? Y él lo que busca es servir a la corona y un reconocimiento por parte de la corona española, que no la va a encontrar hasta después de su muerte. Ahora pasamos a otra literatura de la emancipación. Justamente encontramos que en 1821 el Perú va a ser libre e independiente. Dicen, bueno, eso es relativo, ya sabemos que hemos logrado una emancipación. Independencia económica todavía existe, sino ahí está la deuda externa. Bueno, encontramos que esta segunda mitad
del siglo XVIII y abarca la primera década del siglo XIX, esta literatura de la emancipación. Hay influencia del neoclasicismo, con ese afán didáctico y moralizador, es decir, enseñarnos, nos van a enseñar, ¿sí? A través de la literatura. En Francia, la influencia justamente con la llamada Revolución Francesa, con su llamado enciclopedismo y las ideas liberales, ¿sí? Encontramos que surge el regionalismo, ese regionalismo que se desarrolla en cada justamente región, en cada lugar de nuestro país, en el cual se busca crear conciencia de libertad, respeto a la naturaleza humana, amor por la ciencia, y ahí hay apoyo a algunas rebeliones como de Tupac Amaru, por ejemplo. Y lo que se buscaba justamente era reivindicar, revalorar a quién, al indígena. Por eso surge ese llamado regionalismo en esta llamada literatura de la emancipación. Profe, ¿quiénes llevan a cabo la emancipación? Los criollos intelectuales. ¿Qué fundan ellos? La sociedad amantes del país, ¿sí? Que se van a organizar de esa manera y van a tratar de difundir esas ideas liberales, y lo van a hacer a través de este diario que van a editar, llamado El Mercurio Peruano, ¿sí? Uno de los gestores es justamente un médico, miren, ¿eh? Hipólito Unanue. La abeja republicana, José Faustino Sánchez Javión, son los gestores de estos diarios, gestores, ¿eh? No digo que son los creadores, no, son los gestores, los que van a gestionar, llevar a cabo, y hay otros más, por supuesto. Nuevas ideas impulsadas por esa emancipación política de San Martín y Bolívar, por ejemplo. Ya dije la revaloración del indígena. Los géneros y especies que se desarrollan son oratoria, periodismo, el lírico, y a través del ensayo también se ve, y las fábulas también, el narrativo a través de las fábulas. Y la literatura, profe, porque una pregunta de admisión justamente fue, ¿qué contenido tiene esa literatura de la emancipación? Y el contenido es político e ideológico, por si acaso. Político e ideológico es el contenido de esta literatura de la emancipación. Profe, ¿y una literatura anónima? Claro, porque habían representantes que no querían firmar su descontento, su protesta, no querían firmarlo, y se desarrolló una literatura anónima. ¿Ya? Anónima. Seguimos. Representantes, encontramos a Juan Pablo Tiscoto Guzmán, Carta de los Especialistas Americanos, José Faustino Sánchez Carrión, Carta de Solitario de Sayán, José Joaquín de Olmedo, Oda de la Victoria de Junín, José Pérez Vargas, El Vaticinio, José María Rivagüero, Los 28 Causas, ahí está Hipólito Unanue, médico, ¿sí? Guía política, eclesiástica y militar del virreinato. Y aquí el profe, ¿quién es? Él es Juan Pablo Vizcardi Guzmán, Carta de los Españoles Americanos, donde justamente denuncia los atropellos, los abusos que cometían los españoles en nuestro territorio. Y encontramos a gran Mariano Melgar, conocido como el poeta soldado, el poeta de los Yaravíes. Él, en realidad, recordemos, se llama Mariano Lorenzo Melgar Valdivieso, nació en Arequipa y muere en las pampas de Humachiri. Él aprendió a los 5 años nada más a leer latín, con Cicerón, con Ovidio y Virgilio, leía sus obras, claro. La va a traducir inclusive. Su padre quería que sea sacerdote, estudió leyes, luego dejó de lado el sacerdocio porque se enamoró de Manuelita Paredes, que es un idilio fugaz, un amor pasajero, que la hizo conocer con el nombre de Melissa. Pero luego se enamora, Jack, y su musa, la mujer que influye mucho en él, María Santos Corrales, conocida como Silvia, así la va a conocer como Silvia. Y es por eso que deja el sacerdocio y comienza a estudiar leyes por ella, porque quería darle una vida distinta. Pero él, cuando termina de estudiar leyes, inclusive lo van a conocer como el padre de derecho peruano, porque destacó en el desarrollo de su profesión, ¿sí? Él regresa a Arequipa buscando a Silvia, a María Santos Corrales, y ella estaba casada con otro hombre. Y eso justamente marcó ese rechazo, ese desamor, ese profundo amor que sentía, ella lo va a rechazar, ¿no? Y eso motiva que él se enrole en las tropas del movimiento libertario de Mateo García Pumacahua. Muere fusilado en las pampas de Humachiri, Puno. Mientras le colocaban la venda, veía a aquel hombre al fondo que preparaba su arma para dispararle, ¿sí? Era el hombre que se había casado con Silvia y que ahora le va a quitar la vida y que antes le había quitado el amor de su vida. ¿Cómo es la paradoja? ¿No? Es una anécdota de la muerte de Mariano Melgar. Y otra anécdota también que se menciona es que él gritó a viva voz: españoles solamente les queda en nuestro territorio, ¿sí? Nada más les queda, unos 5 años luego van a ser expulsados. Y bueno, no se equivocó. Características: él desarrolló un profundo lirismo vinculado a lo que es la oda, la elegía, la epístola. Ahora vamos a mencionarlo. Por eso es precursor
del romanticismo peruano, precursor del romanticismo peruano, por ese motivo, ¿sí? Encontramos también que usa formas estróficas y líricas. Hay una poesía que tiene un profundo sentir, ¿por quién? Por Silvia, que era su musa, ¿sí? La mujer que lo rechazó. No lo rechazó, por así decirlo, porque se casó con otro hombre diciéndole que le iba a esperar y no lo esperó, ¿no? Bueno, al final el hombre decía, Mariano Melgar decía que tiene dos amores en la vida. Todo hombre tiene dos amores en la vida. Hablo de para una mujer, dos amores en la vida. ¿Sí? La familia, que está incluidos los hijos, la esposa, el esposo, todos ellos, ¿sí? Y el otro, si no están ellos, la patria. Entonces, ¿qué hizo él? Como no había ya familia, porque el padre se desestimó de él cuando dejó el sacerdocio, su padre quería que sea sacerdote, no que estudie leyes, ¿sí? Y la madre también se alejó porque el padre lo quería así, y bueno, ya, Mariano Melgar prácticamente perdió a Silvia encima, ya, pues le quedó su patria, su otro amor. Al final murió fusilado, ¿no? Luchando, pero enfrentándose al ejército realista, ¿no? Por eso es un prócer de la independencia también, recuerden, ya entregó su vida por nuestra patria. Muy bien, y sus versos, justamente acá, ¿no? El sentimiento patriótico en sus odas, por ejemplo, que no van dedicadas a Silvia ya, y acá vamos a verlo. Obras, breve como su vida, pero brillante. Murió cuando tenía 25 años aproximadamente, ¿sí? El arte de olvidar, la tradujo de Ovidio. Profe, Ovidio no tiene una obra llamada El arte de olvidar, es cierto. La obra de Ovidio se llama Remedios Amoris, o Remedios de Amor. Y él lo tradujo y le llamó El arte de olvidar. Tradujo un fragmento de las Geórgicas, por si acaso. No las Geórgicas, ¿eh? Solo un fragmento. La tradujo también del latín al español. Mariano Melgar. En la poesía lírica, en este caso encontramos, o el género lírico, encontramos 5 elegías vinculadas todas a Silvia. Elegía 1, elegía 2, 3, 4, 5, el amor a Silvia. Ella es Silvia justamente, ella es Silvia. Las 5 horas ya no a Silvia, ya dijimos, es a la patria, ¿sí? Inclusive al momento que él está viviendo solo, por decir, a la soledad, porque ya prácticamente no estaba al lado de la familia. A la libertad, al autor del mar, son odas, por ejemplo. 2 sonetos, ahí sí, a Silvia uno, y el otro llamado La Mujer, donde ya se ve todo el despecho de Melgar, al decir, por ejemplo, que la mujer no nació para nada, dice Melgar, ¿no? Despecho, ¿sí? Desamor, ¿no? Bueno, una epístola, ¿dedicada a quién? A Silvia, ella es Silvia, ella es quien le prometió esperar a Mariano Melgar, sin embargo no esperó y se casó con un soldado del ejército español, quien al final se menciona a él como anécdota, le disparan en el pelotón de fusilamiento a Mariano Melgar, ¿no? Bueno, y a él también le dicen el poeta de los yarabíes, ¿recuerdan? Le decían a Mariano Melgar el poeta soldado, el poeta de los yarabíes, ¿sí? Pues justamente porque él desarrolló los yarabíes. ¿Qué es un yarabí, profe? Es el canto melancólico popular indígena. Basado, tiene como base esta especie lírica quechua, el jarawi, que es la poesía del amor y el desamor. Profe, jarawi nada más, porque ahí también escuché del urpi. Claro, el urpi es cierto, urpi significa paloma, por si acaso, pero en el campo literario es amor, simboliza amor. Entonces, si ya el jarawi tiene amor y hay desamor, es más completo. El urpi es un complemento nada más. Entonces, si alguna vez les preguntan, y en las claves ven jarawi y urpi, y no hay otra clave más, ya pues ni modo. Porque el urpi es amor y está dentro inclusive de jarawi, pero bueno, algunos lo diferencian, lo separan, porque jarawi dice no, es amor y desamor, el otro solo es amor, bueno, ya. Pero mayormente no hacen esas preguntas, ¿no? Si les dicen cuál es la base para sustentar o fundamentar el yarabí, es el jarawi. Eso sí he visto más preguntas en base a ello, ¿no? Y otras especies líricas quechuas está el ayi, el ayataki también. Y en el ayi encontramos que simboliza el himno de alegría, por ejemplo. Como el jarawi es la poesía del amor y el desamor, el ayi es el himno de alegría. El ayataki, la canción fúnebre, canción de la muerte. El huanca, el canto guerrero, por ejemplo. Y así encontramos varias especies líricas quechua y la que sirve como base para el yarabí justamente es el jarawi, ¿ya? Luego encontramos las fábulas. Mariano Melgar tiene fábulas. Aparte del lírico, tiene fábulas. ¿Qué fábulas? Las abejas,
el asno cornudo, el catrillo y el asno, las cotorras y el asno. Por estas fábulas, los gatos también, por ejemplo, por estas fábulas, él es catalogado como precursor del indigenismo, porque estas fábulas no son infantiles, son de protesta, son de reclamo, son de mostrar los abusos que cometen los españoles contra los indígenas, por ejemplo. ¿Sí? Por eso es precursor del indigenismo Mariano Melgar. Muy bien, vamos a entrar a esta última parte. Si no hay preguntas, vamos a entrar al costumbrismo. Recuerden que el costumbrismo es el primer movimiento literario que nace durante la República. Ya somos una república, ya. ¿Sí? Ya habíamos logrado nuestra independencia, entre comillas, emancipación. Y el contexto, justamente, vemos que las instituciones se van a deteriorar por la palabra corrupción, que hasta ahora sigue vigente. Mira, ¿cuántos siglos? ¿No? Siglo XIX, siglo XX, estamos en siglo XXI, y sigue habiendo ese deterioro de las instituciones, ¿no? Porque los gobernantes no saben administrar, no saben elegir, no saben rodearse de un entorno profesional, y en ese entonces ya se veía ya, ¿no? Entonces eso genera caos, crisis generalizada, ¿sí? Y esa independencia del Perú, por así decirlo, se ve justamente de una manera como si fuera un botín, ¿no? Ya se fueron ellos, ahora me encargo yo, pero hago lo que quiero. Y no es así tampoco, ¿no? Es hacer lo que en base a las leyes, a las normas, respetando a la sociedad, al pueblo, como se dice, ¿no? Pero no lo hicieron en ese entonces, ¿ya? Ahora, lo importante de este costumbrismo justamente es que nació en España, ¿sí? O sea, tiene origen español y ya luego se desarrolla aquí en el Perú entre 1830 y 1850, siglo XIX. Profe, siglo XIX en el Perú, romanticismo. Sí, es cierto, romanticismo, y no solo romanticismo, también estaba el neoclasicismo, pero en el Perú todavía estaba el neoclasicismo impregnado ahí todavía, y el romanticismo luego va a aparecer y va, digamos, a desplegar al neoclasicismo. Profe, entonces, ¿qué movimiento, por ejemplo, si usted nos dice, qué movimiento influenció a este costumbrismo? Influenció el neoclasicismo, por si acaso. Convive con el romanticismo, pero influenció el neoclasicismo. ¿Ya? Eso hay que tener en cuenta, ¿ya? ¿Por qué? Porque justamente el neoclasicismo, justamente lo que nos muestra es, digamos, una cuestión moralizadora, una cuestión didáctica, enseñanza, y aquí nos quieren enseñar, nos quieren dar a conocer lo que se desarrollaba en esa época de costumbrismo, ¿sí? Justamente modos de vida, usos, y acá la palabra, costumbres, la forma como vivía la sociedad de aquella época, ¿sí? Por eso es la influencia del neoclasicismo todavía, ¿ya? Hay una tradición satírica, claro, de burla, ¿sí? Sobre algunas costumbres que ahora vamos a mencionar, porque hay dos vertientes que se desarrollan en este costumbrismo, el criollismo y el anticriollismo, ¿sí? Encontramos justamente cuando hablamos de especies destacadas de este costumbrismo, la comedia es una especie de género dramático, la letrilla, que es más breve que un epigrama, ¿sí? Contenido satírico, de género lírico, y artículo de costumbres que forma parte del género narrativo, pero también vamos a encontrar artículos periodísticos, y si no artículo periodístico es el periodismo, ¿ya? Pero acá dice artículo de costumbre narrativo, ¿ya? Por si acaso haciendo ese deslinde, ¿ya? Representantes justamente del costumbrismo se expresan en dos corrientes o vertientes, el criollismo y el anticriollismo. En el criollismo encontramos que ellos son liberales, hay un pensamiento democrático y nacionalista, preferencia por lo nuestro, ¿sí? Su exponente, Manuel Agnello Segura. El anticriollismo, lo contrario, tiene un pensamiento conservador, tiene una forma de defender el absolutismo, o sea, la monarquía, ¿sí? Y prefiere lo hispano, lo europeo. Su representante, Felipe Pardo y Aliaga. Vamos a hablar de Manuel Agnello Segura, conocido como el padre del teatro peruano. Nació en Lima en 1805, una tendencia liberal, como dijimos, del criollismo. ¿Sí? Es un representante de criollismo y de origen popular, nacionalista, preferencia por lo nuestro. Sirvió el ejército realista, luego, o sea, español, luego dejó de servir el ejército realista por parte de su padre, más que todo, ¿sí? Y luego pasó al ejército peruano, ¿sí? Y inclusive se retiró con el grado de sargento mayor, se casó con María Fernández de Viaña y murió en 1871. Antes de eso fundó dos diarios, El Moscón
y La Bolsa. Fundó 2 diarios, El Moscón y La Bolsa. Y en algunos publicaba sus artículos periodísticos y en otros publicaba sus comedias también. ¿Sí? Muy bien. Encontramos sus obras en teatro, en comedias, El Sargento Canuto, comedias, ¿ah? Sargento Canuto, La Saya y el Manto, Ñacatita, Un Juguete, Los Tres Viudas, el Santo de Panchita. En el drama histórico, Blasco Núñez de Vela. Es un drama histórico que nunca se estrenó, quedó escrito nada más. Él es Manuel Asensio Segura. Aquí está Ñacatita y Doña Rufina, la madre de Juliana, esposa de Don Jesús, que lo vamos a mencionar. La poesía lírica, encontramos letrillas como La Polimuertada, A las muchachas, A una viuda. Encontramos artículos periodísticos, periodismo, o artículos costumbristas, también dicen algunos, narrativo, no hay problema. Los carnavales, Las calles de Lima, Un paseo al puente, de Manuel Asensio Segura. Ahí está Ñacatita, género dramático, especie comedia, tema, la alcahuetería, la chismosería, el matrimonio por interés. Personajes, Don Jesús, Doña Rufina, que son esposos, Doña Juliana, que es la hija de los dos, una muchacha candorosa y dulce, enamorada de Don Manuel, que fue criado, justamente protegido por Don Jesús, como si fuera un hijo más, ¿no? Es pobre, es cierto, y huérfano, pero tenía valores, tenía modales, tenía una forma, tenía educación que justamente Don Jesús le brindó. Don Alejo es aquel tipo don Juanesco que finge ser de alcurnia, tener riquezas, y nada de eso es cierto. Nada de eso es cierto. Al final se descubre la verdad, porque Ñacatita inclusive estaba apoyándolo y lo había puesto entre los ojos a doña Rufina, quien quería que se case su hija con él. Un hombre mucho mayor que Juliana y que no tenía lo que decía, no era lo que decía. Ñacatita sabía en parte eso, pero como le ofreció dinero, un beneficio a cambio, Ñacatita estaba colocando entre los ojos a doña Rufina. Ñacatita, recuerden, es una beatita, entre comillas, santurrona, ¿no? Quien se pasa la vida engañando a la gente para obtener su propio beneficio. Es intrigante y cizañosa. Embustera muchas veces también, ¿ya? Y don Juan es el amigo de don Jesús que justamente trae la carta y él genera el desenlace en la obra. Él trae la carta de la esposa de don Alejo, ¿sí? Y la familia se entera que es casado, no tiene riquezas, encima le abandonó a su mujer, y al final lo expulsan de la casa de don Alejo y no quieren saber nada. Y no solamente lo expulsan a él solo, también se va con Ñacatita también expulsada también. Al final ellos se reconcilian y van a aceptar a Manuel para que pueda tener una relación con Juliana. Muy bien, esa es la obra Ñacatita de Manuel Asensio Segura. Pasamos a Felipe Pardo de Aliaga, conocido como el señor de la sátira. Él también nació en Lima, 1806. Sus padres fueron don Manuel Pardo Rivadeneira y su madre, doña Mariana Aliaga, de origen noble y aristocrático, ¿ya? En 1821 su familia se traslada a España, donde él recibe una educación de la Academia Neoclásica Mirto, ¿ya? Estilo culto y refinado, colabora con los diarios del Perú, Mercurio Peruano, El Conciliador, y acá hay un diario que él funda, que se llama El Espejo de mi Tierra. Él va a fundar, en contraposición a Manuel Asensio Segura, que había fundado 2 diarios también, La Bolsa y El Moscón. Él va a fundar El Espejo de mi Tierra. Luego de eso, en 1829, estrena su obra Frutos de la Educación, que es una comedia en la cual lo perfila como un anticriollista porque critica el baile de la sama cueca, diciendo que es un baile lascivo, provocador, incita, dice, al morbo, ¿no? Bueno, se inicia en la carrera diplomática, interviene en política, se casa con doña Francisca de Osma. Bueno, al final se retira de la vida política, luego colabora con Vivanco y Castilla, ¿sí? Y en busca de su salud viaja a España, pero al final, retorno a Lima, él queda ciego y paralítico, no puede con esa enfermedad que le va a dar, ¿sí? Y muere el 24 de diciembre de 1868. Recuerden que Manuel Asensio Segura es criollista y Felipe Pardo de Aliaga es anticriollista, son opuestos. Obras de Felipe Pardo de Aliaga: letrillas y epigramas. Tiene Qué guapo chico, A mi levita, El ministro y el aspirante, La jeta del guerrero. Letrillas y epigramas, ¿no? En teatro, dramático, comedias, Frutos de la Educación, ahí está, la crítica de la zamacueca, ¿no? El baile de la zamacueca,
un baile lascivo, provocador, decía. Otra comedia, Don Leocadio y el aniversario de Ayacucho. Y el otro, Una huérfana de Chorrillos. Son comedias. Artículos periodísticos, o también costumbristas, le dicen algunos. Si es periodístico, como está aquí, el periodismo. Si es costumbrista, narrativo. Haciendo esa aclaración. Algunos lo catalogan así, he leído también. Tenemos Un viaje, El carnaval de Lima, El paseo de Amancaes. Son artículos periodísticos, publicadas en El espejo de mi tierra, ¿ya? Diario que fundó él. Un viaje, justamente acá está, tenemos al niño Goyito, ahí está el niño Goyito, que en realidad se llama Don Gregorio, tiene 52 añitos. Recuerden que el tema es la crítica a la forma exagerada de viajar de la aristocracia limeña, ¿ya? Él, ¿a dónde va a viajar? 3 años tenía escribiéndole que viajara a Chile por negocios familiares y se negaba a ir. Pero al final se animó a ir. Y van a tener de preparativos 6 meses de preparativos, ¿sí? Y son organizados por las hermanitas del niño Goyito, por ejemplo. Ahí tenemos. Ahí tenemos. ¿Ya? Al final, profe, ¿por cuánto tiempo se fue? Solamente por un par de meses. Tuvo más meses de preparativos que de tiempo estando en Chile. Inclusive se menciona que ni la expedición de Napoleón Bonaparte tuvo tantos preparativos como el viaje del niño Goyito, ¿no? Interesante artículo periodístico costumbrista de Felipe Pardo y Aliaga. Muy bien, hasta ahí es costumbrismo. Pasamos al romanticismo peruano. Encontramos que este movimiento romántico llega al Perú con cierto retraso, es cierto, lo manifestamos también anteriormente. En la segunda mitad del siglo XIX, sí, es donde justamente va a llegar. Segunda mitad del siglo XIX, como un reflejo e imitación del romanticismo europeo. Claro, va a llegar, va a influenciar, va a llegar aquí con todas sus características, sí, pero también se va a acoplar a nuestra realidad, ¿ya? Como se dice, llega un momento en el cual el Perú estaba en una relativa bonanza económica. ¿Recuerdan qué gobierno era ese de esa bonanza económica, de esa relativa bonanza económica, que le llamaron la prosperidad falaz? Donde justamente el gobierno de Ramón Castilla, un gobierno populista, ¿sí? Que despilfarraba el dinero y después dejó un forado, y para cubrirlo tuvieron que prestarse. Ahí viene la deuda externa, pues con él se inicia, ¿sí? Bueno, recordemos también que este romanticismo se da durante esa guerra entre españoles y peruanos, entre peruanos y chilenos, por el tema del guano y el salitre, ¿recuerdan? Esa materia prima que justamente nos llevó a esa bonanza económica, pero por el despilfarro de Ramón Castilla, ¿sí? De su gobierno, prácticamente se llamó la prosperidad falaz. Mentira, no había prosperidad, ¿no? Bueno, prosperidad falaz por eso. El concepto de este romanticismo peruano, recordemos, es un movimiento literario que surge en Alemania en el siglo XVIII, 1770 dijimos, y alcanza su mayor esplendor en Francia con Víctor Hugo, y durante la primera mitad del siglo XIX, o segunda mitad, bueno, primera mitad del siglo XIX se da en Francia, y en el Perú llega en la segunda mitad del siglo XIX. ¿Ya? Hay que seguir esa secuencia. Ese romanticismo, recuerden, es europeo, ¿sí? Y ese movimiento europeo se manifestó de manera violenta, arrebatada, espontánea y sentimental, o sea, rebelde. La rebeldía, los sentimientos, el yo, el individualismo, la libertad absoluta, todo eso forma parte de este romanticismo que llega aquí al Perú de la misma manera, que surgió en Europa, ¿ya? Y hay una oposición, recuerden, al neoclasicismo. Se opone al neoclasicismo, al romanticismo, no se olviden eso, ¿ya? Continuamos entonces. Características: hay un predominio del sentimiento justamente amoroso, la imaginación y la fantasía sobre la razón, ¿sí? Es inminentemente subjetivo. La misma característica del romanticismo que hemos visto en España, que hemos visto en Alemania también inclusive. Reconoce los valores del pasado y admira el paisaje, la naturaleza, que es la influencia. Pero siempre recuerden que la musa de los románticos es la mujer, no se olviden. No tuvo un carácter revolucionario, creativo, original, como lo fue europeo. Claro, si surge allá, surge pues todo nuevo, ¿no? Aquí ya viene prácticamente simplemente digamos, a desarrollarse como tal, ¿no? Pero ya no viene pues con lo original y creatividad del europeo, pues, ¿no? Pero sí se acopla a nuestra realidad, ¿no? Salvo, dice justamente la obra de Ricardo Palma y Salaverry, ¿no? Contradicciones,
con sus cartas a un ángel, ¿no? De Salaverry, que lo vamos a mencionar, justamente está aquí, ¿no? Se manifestó en su faceta menos comprometida con la realidad política. Claro, el romanticismo no tiene nada que ver con la cuestión política, como sí lo es el realismo, que ahora también vamos a verlo, ¿sí? Se expresó con un lenguaje y estilo propio y manifestó una búsqueda de lo nacional. Recuerden que los románticos son nacionalistas, ¿sí? Y se imitó las voces poéticas de Espronceda, o sea, van a seguir a Espronceda, van a seguir a Lord Byron. Espronceda es España, Lord Byron es Inglaterra, Víctor Hugo es francés y Heine es alemán. ¿Sí? Inclusive Heine es quien motiva a Wolfgang Goethe por el campo literario. Representantes: Carlos Augusto Salaverry, Cartas a un ángel; Ricardo Palma Soriano, Tradiciones peruanas, conocidos por esas obras, ¿sí? Vamos a hablar de Carlos Augusto Salaverry, justamente conocido como el Ruiseñor del Chira, hijo del caudillo militar, del primer presidente no constitucionalmente hablando, ¿sí? Felipe Santiago Salaverry, que es derrocado por José de Santa Cruz. Él lo va a derrocar, ¿sí? Y bueno, a la muerte de su padre, toda la familia es desterrada a Chile, porque para evitar justamente ese sobrecargo, ¿no? De José de Santa Cruz contra la familia Salaverry, ¿no? Y bueno, cuando cae Santa Cruz, justamente Carlos Augusto Salaverry, conocido como el Ruiseñor del Chira, porque nació en Piura, ¿sí? Y él es uno de los que muere en París, uno de los poetas peruanos que muere en París, perdón, ¿sí? Él regresa al Perú a la caída de Santa Cruz y va a optar por la carrera militar como su padre lo hizo. Y posteriormente se dedicó a la carrera diplomática y luego también literaria paralelamente. Participó en la batalla de 2 de mayo de 1866 y en la guerra con los chilenos también. Se casó a los 20 años con Mercedes Felices, pero su matrimonio no va a ser feliz, duró un año nada más. Luego sintió gran pasión por Ismena Torres, quien su familia lo alejó de él porque él estaba vinculado a la política, a lo militar y no querían esos sobresaltos de la familia. Por ese motivo es que Ismena Torres la alejan. Pero luego logran juntarse en Europa, ¿sí? Y se casan inclusive en Alemania, viajan por otras ciudades de Europa, ¿no? Y luego le sobrevino una parálisis y fallece en París en 1891. La temática central de su obra, el amor y el dolor que siente Carlos Augusto Salaverry. ¿Dolor por qué? Porque su amada estaba alejada de él, ¿sí? Una elegía, pues, ¿no? En sus obras se aprecia la influencia de Víctor Hugo, ahí está Heine y Gustavo Adolfo Bécquer, inclusive, ¿no? Obras: poesía, diamante, poemarios, son poemarios, en poesía, Diamantes y perlas, Albores y destellos. Dentro de este poemario encontramos Cartas a un ángel y el poema Acuérdate de mí. También está Misterio de la tumba, con un contenido filosófico sobre la muerte, por ejemplo, ¿no? Profe, de estas obras, inclusive en teatro dramático, Atahualpa, La conquista del Perú, Abel o El pescador americano, El bello ideal, El amor y el oro, entre otras, ¿cuál es la mejor producción literaria? Lírica, mejor dicho. Si hablamos de lírica, Cartas a un ángel, que está dentro del poemario Albores y destellos. Esta es su mejor producción lírica, dedicada a Ismena Torres. Y Acuérdate de mí es una elegía también dedicada a Ismena Torres, pero su mejor producción lírica, Cartas a un ángel. Continuamos. Vamos a hablar de Ricardo Palma, justamente, quien nació en Lima, dentro de una familia criolla. Recordemos que le dicen el bibliotecario mendigo, ya vamos a saber por qué. Él aparece en la escena de la historia peruana, su participación en el combate 2 de mayo, bajo las órdenes de José Gálvez, que inclusive cambian el destino, porque era para que Ricardo Palma muera en combate, pero José Gálvez le cambia ese destino y él muere. Participó en la defensa de Lima durante la guerra con Chile, combatiendo en la batalla de Miraflores, porque recuerden que los chilenos llegaron a Lima, incendiaron varios lugares, entre ellos la casa de don Ricardo Palma, donde perdió 4.000 volúmenes de libros aproximadamente. Y ahí pierde el original de su novela Los Marañones, ¿ya? Y no solamente su casa fue quemada, también se quemó la Biblioteca Nacional, también quemaron. Se perdió 50.000 volúmenes de libros. Y él comenzó a recopilar, pedir donaciones a los amigos en el extranjero y aquí en el Perú, la donación de libros. Y en un año nada más logró la mitad de volúmenes que se había perdido. Y lograron restaurarla y abrirla. Y a él lo van a nombrar director de la Biblioteca Nacional, ¿sí? Puesto o cargo que va a ser disputado con Manuel González Prada luego, ahora les comento, ¿ya?
Y por ese motivo, por solicitar donaciones, lo llaman el bibliotecario mendigo. Él tiene, digamos, en lo que es su producción literaria, justamente las características de la tradición, ¿no? Como especie literaria, recuerden que su especie es una especie narrativa, el género es narrativo, la especie tradición, y Palma es su creador, justamente. Y recuerden que la tradición es un relato breve, ameno, donde combina cuento, leyenda, la crónica, la historia, refranes, parte de canciones inclusive, así como artículo de costumbres, ¿sí? Tiene un fin anecdótico basado en la historia, inclusive también, utilizando frases populares con mucha ironía dentro de un lenguaje coloquial. ¿Ya? Obras en poesía, armonías, pasionarias, verbos y gerundios. Ya han preguntado a Ricardo Palma en admisión y justamente preguntan sobre su poesía, porque muchos ya sabemos sobre sus tradiciones, ¿cierto? Y se van a la poesía, ¿no? Armonías es su primer poemario, por ejemplo, ¿sí? Luego tenemos crítica literaria, otro género, con su obra La Bohemia de mi tiempo. En el dramático, a través del teatro, La hermana del verdugo, Rodil. Tenemos obras históricas como Anales de la Inquisición de Lima, Monteagudo y Sánchez Carrión, por ejemplo. Son obras de Ricardo Palma. Y también en el aspecto filológico, también hay la filología, el estudio del conocimiento, neologismo y americanismos, papeletas lexicográficas, por ejemplo. Y en las obras narrativas, Los Marañones, obra que se perdió, se quemó durante el incendio provocado por los chilenos, ¿no? La guerra con Chile, ¿sí? Y en la narrativa están las tradiciones peruanas, que son en total 453 tradiciones. 6 de ellas están en la época del Imperio Incaico, 339 en la época del Virreinato, 43 en la época de la Emancipación, 49 refleja la época de la República y 16 no tienen época. Encontramos Don Dimas de la Tijereta, que para mí es una de las tradiciones muy interesantes, Don Dimas de la Tijereta, el Padre Pata, que está en el libro de Ceprevi, La calle de la Manita, El Inca ajedrecista, Historia de un Añoncito, Los Mosquitos de Santa Rosa, El Alacrán de Fray Gómez, que es uno de los mejores relatos de América. Uno de los mejores relatos de América, El Alacrán de Fray Gómez. Son tradiciones, algunas he mencionado ahí. Les invito a leer la que está en el libro de Ceprevi, ustedes tienen ahí el libro de Ceprevi Literatura, El Padre Pata, ¿sí? Y si ustedes buscan, también pueden encontrar a Don Dimas de la Tijereta, que también es interesante. Y si quieren leer el mejor relato de América, El Alacrán de Fray Gómez. Los 3 milagros de Fray Gómez. Bueno, ahora entramos al realismo para terminar. Ya hay un contexto histórico. Justamente encontramos que llega también con cierto retraso, después de la guerra con Chile. Y si bien es cierto, este realismo peruano adopta los moldes del realismo europeo, pero no descuida las matices de nuestra realidad, de lo nacional, de los problemas sociales, de la época levantando su voz de protesta para denunciar el maltrato del indígena, por ejemplo, ¿sí? La centralización de la economía, la corrupción pública, la derrota sufrida por los chilenos, bueno, frente a los chilenos, ¿no? Él decía, ¿quiénes son los responsables de perder contra los chilenos? Nosotros, decía. ¿Por qué? Nosotros porque tenemos un espíritu de ignorancia y porque no somos unidos, porque no hay esa unión nacional. Porque mientras Chile va gritando el nombre de su país, el peruano va con el nombre del general o quien está a cargo y no va como país. Esa es la diferencia. Interesante, ¿no? ¿Quién dijo eso? Manuel González Prada. Lo dijo en aquel discurso del Politeama, que ahora vamos a mencionarlo también. Recuerden que es el primer momento en que se toma en cuenta la realidad del indígena peruano, ¿sí? Del indio peruano, a través de novelas sociales y ensayos políticos. Concepto. El realismo es un movimiento que surge en Francia a mediados del siglo XIX y rechaza los excesos del romanticismo. ¿Ya? Estuvo influenciado por el positivismo y el socialismo, ese realismo, ¿sí? Alcanzando su mayor expresión en la novela. Del positivismo tomó su método científico, la observación, y del socialismo su crítica al capitalismo. ¿Ya? Entre los fundadores del realismo francés encontramos a Honorato de Balzac, con Papá Goriot, con la comedia humana, a Henry Bale, llamado Stendhal,
con Rojo y Negro, a Gustavo Flaubert con su novela Madame Bovary. Ahora encontramos en características justamente el predominio de la realidad sobre la imaginación y la fantasía, con un carácter objetivo, ¿sí? Preferencia por los temas sociales, denuncia el maltrato del indio, radicalismo político y social, nacionalismo, que también tienen los realistas, mostró un rechazo contra la iglesia, por eso eran anticlericales. La presencia femenina aquí es importante, aquí empieza su despegue literario, ¿sí? En el campo intelectual. Los medios de expresión es a través de la novela, el ensayo y la poesía. Él es Manuel González Prada. Representantes, vamos a saltearnos aquí, vamos a mencionar a Mercedes Cabello de Carbonera, con Blanca Sol. Sacrificio y Recompensa, que es una novela de tendencia naturalista, por si acaso, ¿sí? Donde justamente ve el papel preponderante del hombre, varón y mujer, frente a su ambiente, frente a su entorno. ¿Qué tiene que hacer para mejorar? Se llama Sacrificio y Recompensa, de tendencia naturalista. El Conspirador, otra novela de Mercedes Cabello. Tenemos a Abelardo Gamarra, conocido como El Tunante, conocido como El Último Arabiku, con su obra 100 años de vida perdularia, otro ensayo, Algo del Perú y mucho de Pelagatos. Son ensayos los dos. Ya. A continuación, Florinda Mato de Turner, cusqueña. Se dedicó activamente a la difusión cultural a través de las diversas publicaciones, tanto en Cusco como en Lima, y también en Buenos Aires, Argentina, ¿sí? Donde residió algunos años. Fue discípula de Manuel González Prada, siguió su ideología, defendió al indígena de una manera crítica y pedagógica. ¿Y dónde se ve eso, profe? En Aves sin Nido. En Aves sin Nido. La familia Marín dándoles el lugar a los indígenas, ¿sí? Por eso es precursora del indigenismo. Otras novelas, Índole, Herencia, y bueno, también tiene tradiciones cusqueñas. Manuel González Prada y Ulloa, conocido como el Sibarita, como el Apóstol de la Muerte, y a veces firmaba como Luis Miguel inclusive. Él es el mayor exponente del realismo peruano, el mayor exponente del realismo peruano. Nació en Lima, en un seno de familia aristocrática, que también criticó él antes de la guerra con Chile, porque él no participa, por si acaso, él se esconde, inclusive Ricardo Palma se burla de él y dice, yo combatí, y tú te escondiste, le dice. Y Manuel González Prada, pero yo critico este gobierno y la forma como combatieron. Bueno, pues criticar sí, pero yo no. Yo participé, le dicen, ¿no? Entonces ahí la discusión entre los dos, ¿no? Y aparte también los movimientos también que cada uno defiende, ¿no? Ahora, después de la guerra se presentó como un radical y polémico intelectual. Recuerden que él en su momento prefirió la literatura romántica, pero luego pasa ya al lado realista, siendo con el género expositivo, con sus ensayos, con su crítica, con su juzgar, ya pasa ya. Bueno, recordemos que él fue anticlerical, antiaristocrático, siendo la familia, antilimenista, en síntesis, representó el anarquismo en el Perú. Él firma sus escritos como Luis Miguel, en honor a aquella mujer anarquista que conoció en Francia, llamada Louisa Michel. Y él quería ser la versión masculina de Louisa Michel, aquella francesa que conoció en ese país. Y por eso él se hace llamar Louisa Luis, Michel Miguel, Luis Miguel firmaba a veces. Y él trae consigo el anarquismo al Perú. Él es iniciador del anarquismo en el Perú, por justamente esta posición, ¿no? Anticlerical, antiaristocrático, antilimenista. En su juventud fundó un círculo literario opuesto al de Ricardo Palma, donde él vinculaba todo lo que era el realismo como literatura, y Ricardo Palma con el romanticismo. También fundó un partido político llamado la Unión Nacional. Y como les dije, muchas veces sustituyó a Palma en la dirección de la Biblioteca Nacional del Perú. Habían gobernantes civiles que preferían, en este caso, a Manuel González Prada, tenerlo de su lado de crítico que tenerlo en contra. Y los militares no lo querían a Manuel González Prada porque su forma de expresar, de despreciarlos, ¿no? Decían que ellos eran los causantes de todo ese despilfarro y toda esa crisis que hemos tenido hasta ahora. Los acusaban a los gobernantes militares, sobre todo, que no habían hecho bien su labor, ¿no? Manuel González Prada. Y por eso ellos no querían a Manuel González Prada y querían a Ricardo Palma. Entonces estaban en la pugna. Salía Ricardo Palma, entraba Manuel González Prada. Salía Manuel González Prada, entraba Ricardo Palma, ¿no? Bueno, ¿qué más encontramos? Tuvo esperanza en la reconstrucción nacional, justamente reivindicó la figura del indígena, por eso es precursor del indigenismo.
criticó los vicios sociales de la época, criticó la sociedad de la época, sus vicios justamente. Y en el aspecto formal, sobre todo en poesía, es considerado precursor del modernismo peruano. ¿Por qué? Porque trajo consigo, introdujo las estrofas o formas estróficas francesas, como el rondel, el triolet, la balada, la espencerina, el pantún. ¿Sí? Trajo consigo todo eso. Y en poesía encontramos obras como minúsculas, presbiterianas, exóticas, trozos de vida, baladas peruanas y grafitos. Minúsculas, por ejemplo, fue un momento en el cual él pasaba por un periodo romántico, por así decirlo. Lo deja luego el romanticismo y pasa a ser realista, ¿sí? Es su primer poemario minúsculas, por si acaso, ¿ya? Y en ensayo encontramos obras de lucha, bajo el oprobio, propaganda y ataque, anarquía, figuras y figurones y páginas libres. Justamente Páginas Libres tiene 5 partes, ahí están las 5 partes, cada una comprende ensayos, discursos, en este caso, ¿sí? Y el discurso de Politeama se encuentra en la segunda parte, donde justamente critica la sociedad y a los gobernantes de la época, sobre todo los militares. La finalidad es recaudar fondos para recuperar Tacna y Arica. El discurso de Politeama se desarrolla, se lleva a cabo con esa finalidad de recaudar fondos para Tacna y Arica. Por eso la frase, ¿no? La frase de Manuel González Prada: el niño quiere recuperar con el oro lo que el hombre no supo defender con el hierro, dice. La frase. La otra frase también que tiene es que los viejos de la tumba y los jóvenes a la obra. ¿Sí? Otra frase también. Y él también decía que hay una trilogía que brutecía al indígena, que era el juez de paz, el cura y el gobernador. Todos ellos hacen que el indígena siga sometido. Al indígena dale conocimiento, ciencia, y vas a ver cómo también te contribuye a tu desarrollo social. Eso es lo que quería Manuel González Prada. Y todo eso lo manifiesta en este discurso del Politeama, que forma parte de Páginas Libres, género dispositivo, especie, ensayo. Eso es todo, señoritas, jóvenes, por hoy. Muchas gracias por su atención. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Me la pueden hacer? ¿Sí? ¿Me la pueden hacer? Tienen el chat siempre disponible para que ustedes puedan hacer sus preguntas. Recuerden, si no es ahora, en otro momento, no hay problema. Gracias por su tiempo, su atención. Ahí está la separada también, están las claves. La diapositiva también está subida por si acaso ya en nuestra aula. Pueden visualizarla.